Viona Osa Elian, hija del legítimo heredero del marqués, estaba invariablemente en el centro de los acontecimientos donde quiera que fuera. Pero esa imagen era solo un espejismo. Era una mujer terriblemente estúpida. Muchos podrían preguntarse por qué se esforzó por el amor y por qué deseaba algo que nunca le perteneció y no pudo llegar a serlo. ¿Por qué quería más? Lee ya se sentó y miró a Viona. Nuestra heroína solo necesitaba deshacerse de sus constantes detractores y entonces todo definitivamente podría cambiar. Una sonrisa apareció en el rostro de Viona. Los ojos de la protagonista se abrieron cuando se dirigió a ella. La rubia, con una sonrisa agotada en su rostro, ignorando la sangre en su labio, le dijo que ella y ella ahora eran uno. Lee Jia luego vio su reflejo en el fragmento de sangre. El sol temprano iluminaba la finca. Un pequeño pájaro en una pequeña rama cantaba alegremente, llenando la mañana de alegres melodías y atrayendo la atención de los habitantes de la mansión. La protagonista extendió la mano. Todo era tan familiar, pero al mismo tiempo extraño. Junto a su cama encontró unas suaves zapatillas blancas e inmediatamente sintió como el calor y la comodidad envolvían sus pies. Esta habitación era exactamente como en los recuerdos. El protagonista se acercó al espejo. Al ver su reflejo en el espejo, la niña llegó a la conclusión de que ese rostro le resultaba muy familiar, ya que se trataba de Viona Osa Elian. La verdadera Viona sonrió con picardía. Le recordó a Lee Jia que eran uno. El personaje principal no entendía si era la reencarnación de la fallecida Viona o si solo era Lee Jia que quería cambiar su vida. Tal vez la heroína era Yuna Viona quien vio su futuro, pero ahora volvía a ser Vionaya. Fue una sensación bastante extraña, porque ahora el personaje principal guardaba los recuerdos de dos vidas completamente diferentes a la vez. La señorita se miró a sí misma por un momento. Una criada entró en la habitación e inmediatamente dio un grito de miedo. La niña no sabía que la joven señorita ya se había despertado. Inmediatamente se inclinó ante el personaje principal y respondió con una voz temblorosa por el miedo de que prepararía agua de inmediato para lavarse. La criada se escapó sin decir una palabra, pero dado el carácter de la niña, esto no fue sorprendente. Todo tenía que estar listo antes de que se despertara, y el más mínimo error volvería loca a la señorita durante el resto del día. Al menos, así era hasta ayer. La criada trajo agua e inmediatamente se disculpó. La protagonista cruzó los brazos sobre el pecho y le preguntó a la joven cómo se llamaba, y la niña inmediatamente se congeló de miedo. Empezó a temblar por todas partes. Repitió su nombre. El personaje principal sugirió que lo más probable es que esta sirvienta de bajo rango no esperara tal pregunta de su joven amante. La muchacha respondió en voz baja que se llamaba Marie. Viona informó a la criada que no tenía lugar en sus aposentos. Marie cayó inmediatamente de rodillas, reconociendo plenamente su estúpido error, y le rogó a la señorita que tuviera misericordia y perdonara por primera vez. Tuvo suerte, porque la verdadera Viona no la escuchó. La criada dijo accidentalmente que todo era una niñera, y la niña preguntó por qué. Pero Marie no sabía realmente por qué la enfermera la había enviado a la única hija legítima de la casa del marqués y se lo había contado a la señorita misma. La criada incluso comenzó a tener hipo de miedo. La niña hizo un gesto con la mano y la soltó. El personaje principal le preguntó a una chica común si realmente iba a servirla de tal manera que la rechazara debido a su bajo estatus. Pero esto no es del todo cierto. Le ofreció a Marie un trago de agua y calmó el hipo. El personaje principal le explicó a la criada que parecía que estaba a punto de desmayarse, por lo que le sugirió que se agachara y bebiera agua. En este caso, el hipo debería desaparecer. Marie no esperaba oír eso de la señorita. Viona no sabía si necesitaba explicar lo obvio. Fríamente ordenó a la criada que saliera e inmediatamente llamara a otra sirvienta a su habitación para que realizara sus deberes. Marie salió apresuradamente de la habitación. Se preguntó qué le había hecho el día anterior, pero la niñera conocía muy bien el temperamento de la joven señorita, por lo que el personaje principal se preguntó de inmediato por qué entonces envió a una niña tan inexperta. Lo más probable es que el asunto fuera urgente. Por lo tanto, ni siquiera se dio cuenta de que Marie era una simple sirvienta. El personaje principal preguntó a las criadas recién llegadas sobre el paradero de la niñera y ellas respondieron que ahora estaba en los aposentos de la señora. Era extraño, porque rara vez venía a ver abiertamente a la marquesa.
La vieja Viona descargaba su ira contra los sirvientes. La enfermera era la única que la cuidaba y su antiguo egoísmo no le permitía tolerar la idea de que la enfermera pusiera a la marquesa por encima de sí misma. Pero todo esto ahora parecía una farsa infantil. Las doncellas que estaban fuera de los aposentos de la marquesa se sobresaltaron al ver a la señorita. El personaje principal sabía que tal reacción seguiría de ellos, por lo que no se sorprendió en absoluto por esto. Viona ordenó que se abriera la puerta, pero las sirvientas respondieron que ahora no es el mejor momento. Sabiendo de antemano el miserable futuro que le espera, la protagonista tuvo que vivir bien y cambiar su destino. Apartó a la criada de ella. Ahora necesitaba ver a la marquesa. El marqués y la marquesa, enfurecida, a quienes la criada trató de contener, miraron inmediatamente a la puerta tan pronto como la heroína la abrió con el pie. Inmediatamente entré. Se dio cuenta de que todo el mundo estaba allí. El marqués anunció con indiferencia que en tal caso se iba, e inmediatamente se dirigió a la puerta, sin prestar atención a nada más. La mujer exclamó que él no debía atreverse a hacer eso. Sin embargo, todo fue en vano. El marqués ni siquiera se volvió hacia su esposa. Si te fijas bien, la marquesa se parece inquietantemente a Viona en sus últimos momentos, es decir, moribunda y llena de odio por el mundo. A la edad de 18 años se casó con el marqués de Eliant. Durante años ella lo persiguió, tratando de ganar el amor. La joven no escatimó en gastos para ganarse al menos una pizca de la atención del hombre, pero el marqués estaba más frío que un iceberg. Evitaba hasta el más mínimo contacto. Con el paso de los años, su melancolía no hizo más que intensificarse. En su desesperación, incluso intentó dar a luz a un heredero, arruinando su salud, pero al final nació una hija que no tenía valor. La marquesa comenzó a gritarle a Viona que todo era su culpa. Si hubiera nacido varón, las cosas habrían sido diferentes, pero era poco probable que algo hubiera cambiado, porque el marqués no le prestaba atención a Viona porque era una niña, simplemente no le importaba. Pero la marquesa ya estaba demasiado perdida en delirios. No paraba de gritar que todo era por su culpa. En un ataque de ira, incluso decidió arremeter contra su propio hijo, exclamando que finalmente debería morir y no interferir con los demás. Sin embargo, la criada detuvo a Milady, pero la marquesa la golpeó en el estómago con el codo. Un momento y ahora volvió a acercarse al personaje principal, con la intención de lidiar con su hija con sus propias manos lo antes posible. Se dio cuenta de que en realidad estaba tratando de acabar con ella. Por lo tanto, la niña decidió huir. La protagonista era muy consciente de que definitivamente no podía hacer frente a una loca cara a cara, lo que significaba que tenía que actuar de otra manera. Cerró la puerta del otro lado. El caballero se confundió cuando vio que la puerta estaba cerrada con pestillo. El personaje principal pidió dejar de estar parado como un pilar e inmediatamente agarrar a la marquesa loca, pero el caballero se sorprendió. Viona sugirió enganchar el mango con una espada. Estuvo de acuerdo y ahora la puerta estaba bien cerrada. El caballero y las doncellas no entendieron lo que sucedía cuando la marquesa del otro lado comenzó a arañar la puerta con las manos y a gritar. Viona no recordaba que actuara de manera tan loca. ¿Así que en realidad es por el marqués? Una leve sonrisa apareció en el rostro de la protagonista y deseó buena suerte a los trabajadores de la finca en este asunto que no es fácil. Entonces la muchacha se dedicó a sus asuntos. En toda la vida de la muchacha, el marqués no entró nunca en los aposentos de la marquesa. Incluso colocó a varios caballeros en su puerta para que una mujer no pudiera entrar en sus aposentos o estudiar sin permiso. Mientras que en general, Viona podría haber nacido. Ninguno de los parientes tenía ese pelo. Es por eso que la protagonista se preguntaba en su interior si era o no la propia hija del marqués. Así que decidió preguntar directamente. Viona fue directamente a la oficina de su padre. Pero en realidad no importaba en absoluto si era la propia hija del marqués o no, porque eso no cambiaría nada. De todos modos, la heroína ya ha fallado una vez. Los caballeros le preguntaron a la señorita qué la había traído hasta allí. El personaje principal informó con confianza que había venido aquí al marqués, pero inmediatamente se corrigió y lo llamó padre, y los caballeros se confundieron. Al enterarse de que el marqués estaba dentro, Viona abrió la puerta sin ceremonias. El hombre y el mayordomo la miraron de inmediato.
La marquesa ni siquiera levantó una ceja y estaba tan fría como siempre, por lo que ni siquiera entendía qué podía encontrar la marquesa en una persona así. El mayordomo le ofreció té, pero la señorita se negó. Se acercó a la mesa de su padre. Fiona inmediatamente le hizo al marqués una pregunta clara si realmente era su hija, y los sirvientes fuera de la puerta se sorprendieron de inmediato. El hombre dejó de escribir. No entendía de qué se trataba esta pregunta, pero el protagonista respondió con calma que eso se refiere directamente a lo que ella le está preguntando en ese momento. El marqués se preguntó si eso importaba. Ella respondió que en realidad no, y entonces el hombre de cabello oscuro le pidió que no perdiera su precioso tiempo y se dedicara a sus asuntos. La protagonista dijo que para ella personalmente no es tan importante, pero si ella va a llegar a la cima, entonces puede haber problemas. Le preguntaron a la marquesa si estaba apuntando a la emperatriz. Al escuchar la sorpresa de los sirvientes, se dio cuenta de que era necesario cerrar la puerta. Incluso la respuesta positiva del personaje principal es poco probable que cambie algo, porque todo ya estaba predeterminado por el destino. El marqués dijo que estaba perdiendo el tiempo en tonterías, pero los rumores de parentesco de sangre pueden convertirse en una daga en cualquier momento. Cuando Fiona se convirtió en emperatriz, este chisme se cernía sobre ella como una guillotina, y el marqués nunca lo negó, lo cual era alarmante. En la alta sociedad, la niña estaba destrozada. Por lo tanto, ahora Fiona necesitaba saber la verdad. No tenía intención de lanzarse al fuego con un manojo de maleza en las manos, así que preguntó una vez más si Eliant era la hija legítima de la casa. El marqués dijo que ni siquiera valía la pena responder a la pregunta. Ahora todo se le aclaró. Su padre no se callaba en absoluto. Al menos en este asunto siempre fue honesto con todos los demás, porque no dudó ni un momento. No necesitaba demostrar que Fiona era su propia hija. Siempre fue un hombre de pocas palabras y moderación. Resulta que todo este tiempo Fiona se atormentó a sí misma con ilusiones nacidas de su propio complejo de inferioridad debido a las palabras de los demás. Ahora, después de la conversación, todo se aclaró. Sin lugar a dudas, era su hija. El marqués se congeló de inmediato al ver la cálida sonrisa en el rostro de su hija, que iluminó todo su rostro, y durante unos segundos perdió el habla. Su mirada se volvió fruncida y Fiona supuso que se había reído demasiado fuerte. Resulta que el marqués también tenía sentimientos. El personaje principal decidió volver a la pregunta de si se convertiría en emperatriz en el futuro, lo que mencionaron anteriormente. No había mujer que no soñara con semejante título. Fiona también había soñado con una corona en el pasado, pero incluso sabiendo de antemano sobre su futuro infeliz, ¿la Fiona actual todavía quería lograr este objetivo en su vida? ¿Qué era lo que realmente quería la chica? El marqués le preguntó si deseaba hacerlo. En el pasado, Fiona estaba segura de que quería el poder, pero ahora, incluso si se negaba, todavía no podía escapar de este destino. Por lo tanto, sus deseos no significaban nada. El marqués estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido. Alguien entró en la habitación y el protagonista asumió de inmediato que la esposa del marqués la estaba observando y acudió al estudio para resolverlo. Pero fue el mayordomo quien irrumpió sin ceremonias. El marqués preguntó de inmediato qué estaba pasando. El miedo y la desesperación brillaron en sus ojos tan pronto como el mayordomo anunció la noticia de la amante de la casa Eliant. Ahora el personaje principal recordaba. No era la primera vez que veía a un mayordomo así. Ese día fue exactamente igual que hoy, y cuando Fiona se despertó, no encontró a su niñera en la habitación. Al oír que la llamaban urgentemente a la marquesa, la dama montó en cólera. Después de eso, golpeó a la criada cuando comenzó a tartamudear. La ira no disminuyó, y la señora siguió tirando todo lo que tenía a mano y nadie se atrevía a detenerla, lo que hizo que la criada se desesperara. Solo más tarde llegó el mayordomo, en la misma condición. Al igual que ahora no podía pronunciar una palabra. La protagonista no entendía cómo podía olvidarse de algo así, porque ya sabía perfectamente lo que iba a contar en ese momento. Resultó que la señora había muerto. El sol brillaba intensamente afuera. El clima era demasiado bueno para un funeral, y los rayos del sol parecían blasfemos en el contexto del dolor general que se apoderaba de los familiares. Según la tradición, el cuerpo de la marquesa tuvo que ser incinerado. La ceremonia tendrá lugar después de que todos hayan abandonado el lugar del funeral.
Solo los parientes más cercanos podían asistir, después de lo cual las cenizas se amasarían en una urna y se llevarían a la cripta de la familia Eliand. Mientras el cuerpo no esté consignado al fuego, es posible despedirse de él. La muerte de la marquesa no cabía en mi cabeza, pero los invitados aún no sabían la causa de su muerte súbita. El marqués no explicó nada, lo que significaba que se podía suponer que no se trataba de una enfermedad, porque entonces muchos lo sabrían. Estaban interesados en cómo se preparaba la marquesa para la ceremonia. La protagonista respiró hondo porque no entendía si todos pensaban que los funerales eran una especie de espectáculo. ¿Hubo tantos que lloran sinceramente aquí? El marqués dio un paso adelante y los aristócratas se animaron de inmediato. Tenían curiosidad por ver cómo era una mujer tan hermosa, pero el marqués se limitó a colocar una flor en la tapa del ataúd. Esto era una violación de la tradición de los funerales. Sin rezar ni despedirse, el marqués se alejó. Los aristócratas comenzaron inmediatamente a susurrar sobre la frialdad y la crueldad del marqués, y Fiona ya lo había pensado antes. Alguna vez se había equivocado con él. La gente empezó a asumir que Lady Eliand no era su propia hija. La última vez, la heroína aún no sabía nada y no pudo soportar la frialdad y los susurros a sus espaldas, por lo que simplemente se escapó. Pero ahora no había ganas de hacer una escena. Mientras las criadas estaban distraídas, la marquesa se suicidó. En casi todos los funerales, el cuerpo se exhibe a modo de despedida, excepto en aquellos momentos en los que no se puede mirar el cuerpo. En este imperio, el suicidio era tabú. Tales personas no fueron despedidas en su último viaje y no rezaron por el descanso. Pero el marqués impuso una prohibición de divulgación para que nadie supiera la verdadera causa de la muerte, y Fiona tampoco lo supo durante mucho tiempo. A partir de ahora, los registros oficiales dirán que la marquesa murió de una enfermedad, así que Fiona también debería mostrar el debido respeto. Incluso si esta mujer no era pura a los ojos de otras personas y nunca había sido una madre digna para Fiona, era necesario hacerlo. Otra persona se acercó en el ataúd. El marqués lo miró sorprendido. La protagonista se quedó inmóvil. Su corazón latía más rápido cuando sintió claramente la presencia de alguien a sus espaldas. Se giró para averiguar quién era. Resultó ser el conde magnate Pisón. Era el abuelo materno de Fiona, por lo que no es de extrañar que estuviera presente en el funeral. Con mano temblorosa, el conde depositó las flores. Fue difícil para él dejar ir a su hija, a quien él mismo crió. Una rápida mirada al conde Pisón hizo que su corazón se hundiera con sinceras condolencias hacia el hombre. El conde empezó a levantarse de sus rodillas. Sin embargo, de repente se sintió mareado. En el mismo momento, el anciano comenzó a caer. Su cuerpo pareció perder el equilibrio y no pudo mantenerse en pie. El personaje principal instintivamente corrió hacia adelante. Sin embargo, un joven pudo contener al conde. Fiona inmediatamente se sintió aliviada. Alguien logró levantar a su abuelo y luego no se desplomó directamente al suelo con todo su peso. Pero ella no entendía quién era esa persona. De repente el extraño se volvió y miró fríamente a Fiona. El personaje principal incluso se sorprendió por una hostilidad tan abierta de su parte hacia ella, incluso sus ojos se abrieron de par en par. Tal vez solo se lo estaba imaginando. Así que Fiona le devolvió la mirada con severidad. Pero el desconocido se limitó a alejarse sin decir una palabra a la joven y caminó lentamente hacia el edificio para acostar al conde en la cama y darle agua. Fiona pensó que él le diría algo. Ella se sonrojó porque alguna nimiedad la enfureció. Sin embargo, la protagonista no entendía por qué el rostro de este joven que se marchaba le resultaba tan familiar. El funeral de la marquesa duró 3 días. Era hora de quemar su cuerpo. La protagonista miró el ataúd en llamas y pensó que una vez estuvo locamente sedienta de conseguir el amor de esta mujer. Fiona fingía ser obediente e incluso trató de adoptar hábitos juveniles. Pero a la marquesa solo le interesaban las atenciones de su marido. Quizás, si Fiona se hubiera parecido en lo más mínimo a su padre, la marquesa la habría tratado un poco mejor. Sin embargo, la heroína no escuchará una respuesta. Ahora la marquesa definitivamente comenzará a cortejar insistentemente a las novias. De repente, la protagonista recordó que hasta su última muerte, su padre no se volvió a casar, lo que la hizo pensar. ¿Podría ser que la marquesa estuviera más cerca de él de lo que Fiona pensaba? Quería creerlo porque quería consolarse con un pensamiento.
Tan pronto como el ataúd se quemó por completo en una llama brillante, dejando solo cenizas, las cenizas de la marquesa se recogieron cuidadosamente y se colocaron en una urna. El marqués se la entregó a su hija. Entonces el hombre le cortó un pequeño mechón de pelo. Después repitió lo mismo con el cabello de su hija, pues ese era el último rito de la finalización de la ceremonia fúnebre. La urna debe contener hebras de los parientes consanguíneos más cercanos. Este es un símbolo de que la conexión no se rompe incluso después de la muerte. Para que la tradición esté completa, también se necesita el cabello del conde Pisón, pero aparentemente ahora estaba demasiado conmocionado por la muerte de su hijo. Una mujer se acercó a nuestros héroes. Estaba esperando afuera a propósito, porque no era la pariente más cercana. La mujer dijo que estuvo muy preocupada todo este tiempo y tenía miedo de no tener tiempo, y luego el personaje principal se acordó de ella. La condesa Pisón fue la segunda esposa del conde. Era la primera vez que Fiona veía a la condesa tan de cerca. Además, ella provenía de una clase sencilla y no había conexión de sangre entre ellos, por lo que no había motivos para reuniones. La condesa dijo que quería regalar el cabello de su marido. Se los entregó al marqués. El hombre dio las gracias a la condesa por semejante acto. El marqués tomó la urna y se dirigió a la cripta familiar, y el personaje principal siguió inmediatamente a su propio padre. De repente, la condesa preguntó a la señora si quería visitarlo. La mujer agregó que él tenía muchas ganas de verla. El conde casi nunca había ido a la capital, y después de que la marquesa cayera enferma, no había aparecido en absoluto, por lo que tales palabras sorprendieron a Fiona. La heroína le preguntó por qué de repente quería verla. La mujer le respondió a la señora que ella era su única pariente consanguínea. La última vez, poco después de la muerte de la marquesa, el conde también murió porque no pudo sobrevivir solo al choque. La condesa recibió la fortuna principal. Por lo tanto, la gente comenzó a susurrar que lo hizo a propósito. La enfermera le decía a Fiona día tras día que acusara a la condesa, y la señora estaba tan cansada que testificó contra ella con demasiada facilidad. Como resultado, la condesa tuvo un aborto espontáneo justo durante el interrogatorio. La pérdida de ese niño fue culpa de Fiona. El personaje principal le dijo a la condesa que ahora no era la única pariente consanguínea de su abuelo, el conde de Pisón. Pero la mujer lo tomó como un insulto. Fiona esperaba sinceramente que el niño en el vientre materno sobreviviera. La condesa le dijo a la dama que se había equivocado. El personaje principal señaló el vientre de la joven y preguntó directamente si este niño no pertenecía entonces al conde de Pisón. La condesa exclamó que estaba sobrepasando los límites. Fiona supuso que esta mujer aún no sabía del embarazo. Sin embargo, el personaje principal informó a la condesa Pisón que la excitación excesiva podría dañar al niño por nacer, pero dependía de la mujer decidir si lo creía o no. Fiona añadió que era mejor decírselo al conde. La condesa Pisón se sonrojó de pies a cabeza y le dijo a Fiona que él no era el conde para ella, sino su abuelo materno. Pero, ¿era realmente peor que dudar de los orígenes? La heroína se preguntó si estaba enojada por la forma en que llamó al conde. Fiona respondió a la joven condesa que ella misma decidiría cómo dirigirse a la gente y que nadie más tenía derecho a influir en ello. La condesa recordó a la señorita que la marquesa había sido su madre, pero ahora la familia era ajena a Fiona. Habiendo vivido la vida de Ligia y conocido el verdadero amor paternal, la heroína se dio cuenta de que el parentesco de sangre no significa parentesco del alma. Fiona decidió terminar ahí. La condesa exclamó inmediatamente que él era el padre de su madre. La joven, sinceramente, no entendía si la joven Lady Eliant realmente no quería simplemente ver a su ser querido. Pero Fiona se subió al carruaje y se marchó. En la mansión, las criadas no pudieron calmar a la niñera durante mucho tiempo porque sentía lástima por la joven debido a la amante recientemente fallecida. Pero el protagonista se limitó a pedirle a la mujer que calmara sus lágrimas. Esto ya cruzó todos los límites de la razón. Si alguien hubiera pasado, definitivamente habría pensado que alguien estaba de luto por el cadáver de alguien aquí, tanto que la niñera estaba llorando ahora. La protagonista sintió que quería dormir. Estaba a punto de quedarse dormida, pero entonces se escuchó un ruido. La condesa Pisón ordenó a la enfermera que se marchara inmediatamente y le permitiera ver a la joven, pero la mujer no la dejó pasar. Pero la condesa empezó a exigirle que se lo dijera ella misma.
La mujer recordó que ella era su abuela. Por eso tenía derecho a ver a la joven en ese momento, pero la niñera gritó indignada que no se atrevía a decir eso. Fiona se acercó a ella y le preguntó qué estaba pasando. La niñera respondió que no era nada significativo. El personaje principal se acercó a la condesa y dijo con calma que hoy la encontraban con bastante frecuencia, sorprendentemente. Invitó a la condesa a entrar, pero la enfermera estaba en contra de la persona. Entonces Fiona preguntó fríamente cómo debía entenderse esto. Nuestra heroína fue emperatriz durante 8 años y, para preservar su dignidad en el trono, aprendió a humillar a quienes la contradecían. Pero para la niñera, este lado de la dama era una novedad. Fiona le pidió a la enfermera que se fuera si no podía calmarse. La mujer inmediatamente preguntó cómo la señorita podía hacerle esto, pero el personaje principal se dirigió a 2 sirvientas y les pidió que se la llevaran. Comenzaron a dudar, y entonces Fiona amenazó con llevárselos a todos por la fuerza. Las sirvientas siguieron inmediatamente la orden. El personaje principal se acercó a la condesa y le dijo que no debía pararse y que era mejor sentarse, lo que causó sorpresa en el rostro de la mujer. Al cabo de un rato, ya estaban sentados uno frente al otro. La condesa miró a la señorita en silencio. Fiona tomó un sorbo de su té y asumió que era poco probable que hubiera acudido a ella sin ninguna razón, lo que significaba que había algún tipo de solicitud. La condesa señaló que la señorita no era en absoluto lo que decían que era. Aclaró si se trataba de su niñera. La condesa le preguntó si la acusaba de insultar a la nobleza, qué haría la joven, y el personaje principal lo pensó de inmediato. Fiona se dio cuenta de que esta mujer no se echaría atrás. Puso la taza sobre la mesa y dijo que no le gustaba andarse por las ramas. La marquesa decidió hablar con franqueza y pidió confiadamente a la joven señorita Eliant que viera a su propio abuelo, el conde de Pisón, al menos una vez. Fiona no esperaba que una niñera estuviera siendo utilizada en su contra. Después de un rato llegaron a la mansión. La condesa le dijo a la joven Lady Eliant que el conde había perdido todos los sentidos durante la ceremonia fúnebre y que acababa de despertar. Lo primero que preguntó al despertar fue a Fiona. Una sonrisa apareció en el rostro del conde tan pronto como vio a su nieta. El hombre extendió una mano temblorosa y le pidió a su nieta que se acercara a él, y el personaje principal no dudó durante mucho tiempo. Al verlo así, se convenció. La condesa no mató al conde porque no lo necesitaba. No había ningún indicio de lujuria por la vida en los ojos del señor Tycoon, pero seguía sonriendo mientras sostenía la mano de su única nieta. Le preguntó a Fiona si estaba bien. La heroína nunca había estado cerca de la marquesa, por lo que la pregunta no le quedó clara. Fiona, al igual que su propia madre, se había suicidado por amor, y fue solo en este punto que se unieron. Ambos quedaron ciegos. La protagonista no entendía si sería capaz de evitar estos errores. Fiona agarró el dobladillo de su vestido con fuerza, sabiendo muy bien que si volvía a encontrarse con ese hombre, definitivamente podría tomar un camino equivocado. Inesperadamente, el conde la abrazó con fuerza y le pidió perdón. Por mucho que le doliera, no debería haberse dado la vuelta. La protagonista se sorprendió cuando de repente el conde le pidió que no llorara, porque estaba segura de que no estaba haciendo nada de eso. Sin embargo, el abuelo se secó una lágrima por el rabillo del ojo. Le pedirá al niño que no llore tan amargamente, aunque sea en silencio. El conde magnate Pisón se arrodilló sobre una rodilla y, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de Fiona, le prometió a su nieta que definitivamente volvería con ella pronto. Volvió a repetir que no la dejó. El hombre me pidió que recordara que Fiona no estaba sola. La partida del conde magnate Pisón fue solo una medida temporal necesaria y lo hizo específicamente por el bien de su amada nieta. Unos días más tarde, la enfermera preguntó qué tipo de vestido elegiría la ama. Fiona sabía que esto era mucho mejor que los berrinches de la condesa. Una vez la niñera crió al personaje principal y es por eso que pudo ignorar por completo las peticiones de esta mujer inquieta. La enfermera ordenó estrictamente que se preparara, porque se trata de una visita al emperador. ¿Fiona fue realmente excepcional al recibir este honor? El personaje principal respondió con indiferencia que todos estos vestidos son de completo mal gusto y que no le gusta nada en absoluto. La niñera mostró lo más digno de todos. Le preguntó qué pensaba la señora de él.
Como era de esperar, el color azul cielo le quedaba muy bien al rostro de la señorita Eliant. La enfermera ni siquiera lo dudaba y estaba completamente segura de ello. Este tono era como el cielo mismo. Fiona dijo que no quería ponérselo. Anteriormente, siempre le había gustado este color, pero ahora era repugnante, por lo que la heroína ordenó buscar otro atuendo. La niñera asintió y prometió buscar más. A Fiona le encantó este color una vez. Todo esto volvió loca a la protagonista. Después de que rompió a llorar frente al conde, se le hizo más difícil controlar sus emociones. Ahora bien, el estado de salud de Fiona dejaba mucho que desear. La pregunta era, ¿qué pasaría cuando se vieran? ¿Qué pasaría si volviera a enamorarse tan imprudentemente que ya no pudiera resistir este sentimiento terriblemente fuerte? Tal vez todavía sea deslumbrantemente hermoso. De repente, la enfermera le preguntó a la señora si se sentía bien. El personaje principal inmediatamente dejó la carta a un lado y le respondió con calma a la mujer que ahora todo estaba bien con ella y que no había necesidad de preocuparse. Había poco tiempo para el peinado y el maquillaje, así que tuve que darme prisa. Como resultado, Fiona se vistió con un vestido verde. Una vez se consideró la más bella de este mundo, y no es que la joven fuera fea, pero su opinión cambió un poco. Ciertamente no era el mejor del imperio. Fiona conocía a la que se llamaba la Rosa Imperial. Con cabello brillante, puro y azul cielo, la perla más hermosa y querida del gran imperio. Oficialmente, el emperador invitó a la casa Eliant a ofrecer sus condolencias. Sin embargo, todos entendieron que la razón era diferente. El gran emperador tenía una emperatriz, 2 favoritas e innumerables concubinas, y más de una docena de hijos de ellas. De los 6 príncipes, solo 2 eran los principales contendientes al trono. Fue el primer príncipe y el sexto. El sexto fue declarado heredero al nacer, y ese mismo año se quedó sin madre. La nueva emperatriz fue elegida entre una familia baronial empobrecida, pero nunca fue capaz de crear una nueva estructura de poder para el país. Toda la nobleza apoyaba al primer príncipe, el hijo del favorito. El primer paso en el juego fue Fiona. La marquesa Eliant era una aliada bienvenida tanto para los nobles como para el emperador, pero el propio emperador no podía influir en ella. Así que ahora se cambió a Fiona. La muerte de la marquesa fue la tapadera perfecta para este plan. Ahora el personaje principal volvió a caer en la rueda del destino, de la que simplemente no pudo escapar, por lo que tuvo que soportarlo. Fiona no sabía qué le pasaría si volvía a encontrarse con él. No tenía miedo de la reunión en sí, sino de cómo iba a cambiarse a sí misma. El amor devorador que había sentido por el príncipe heredero en el pasado podía destruir todo el autocontrol. El marqués le preguntó de repente si quería convertirse en emperatriz. Fiona no esperaba que volviera a hablarle. Pero Fiona le preguntó si sus deseos podían cambiar algo, pero el marqués no habría preguntado si no significaba nada. Sin embargo, nunca lo hizo. El marqués respondió que la razón era que le concernía a ella. El personaje principal no entendía de dónde venía un cambio tan repentino, porque antes a esta persona no le importaba nada en absoluto. En su vida anterior, nunca había preguntado tal cosa. Fiona preguntó qué pasaría si no quería. El marqués Eliant preguntó inmediatamente a su propia hija si esto significaba que no quería ser emperatriz y gobernar este país. Incluso si la heroína se niega, es poco probable que se detenga. Probablemente el emperador ya había decidido que ella heredaría el título. En su mayor parte, eligió al personaje principal no por un gran amor, sino por la influencia que hay detrás de Fiona. Ya no había una fiesta adecuada para el príncipe heredero. No puede negarse a una alianza tan provechosa. Después de una pequeña reflexión sobre las palabras de su única hija, el marqués respondió que sería un poco difícil en esta situación. Preguntó Fiona irritada por qué había preguntado alguna vez. El marqués miró por la ventana y anunció que habían llegado. El personaje principal también miró hacia afuera e incluso se sorprendió un poco de que estuvieran cerca del palacio tan rápidamente. De acuerdo con la etiqueta, el marqués fue el primero en salir del carruaje. Luego le tendió la mano a su hija. En un tono tranquilo, el hombre dijo que aunque era difícil, no era imposible en absoluto y que era muy posible realizarlo si se deseaba. Fiona no entendía lo que significaba todo aquello. ¿Significaba eso que podía concederle su deseo? Aceptó la mano de su padre, pero no podía entender lo que estaba en la mente del hombre, y eso la desconcertaba todo el tiempo.
El emperador fue informado de la llegada del marqués Eliand. Y ahora Biona estaba aquí de nuevo. Estas paredes del Palacio Imperial y esta sala del trono, donde se decidía el destino de las personas, eran familiares para el personaje principal hasta el dolor en el pecho. Muy pronto lo verá, por primera vez en su vida. La hija mayor, Eliand, y la marquesa Gabrielle Eliand saludaron al emperador. El jefe del imperio se rió alegremente de inmediato y dijo que tal manera era de esperar de la única hija del gran canciller. En el pasado no se había reído tan sinceramente. El emperador preguntó al marqués por qué escondía semejante perla. Gabrielle Eliand agradeció de inmediato al gobernante, quien a su vez le tendió la mano e invitó a la joven a acercarse. Cuando se le preguntó sobre su edad, Biona respondió que pronto tendría 11 años. El emperador se rió de nuevo y dijo que era simplemente perfecto. El personaje principal sabía que el emperador estaba interesado en los términos de su oferta, pero por alguna razón estaba más feliz que la última vez. Biona se limitó a saludarlo. Inesperadamente, anunciaron la llegada del príncipe heredero. El emperador le pidió que entrara de inmediato, y el corazón de la heroína comenzó a latir salvajemente al darse cuenta de este hombre aquí. No estaba claro si sería capaz de mirar al príncipe con calma. El joven rubio entró en la sala del trono y saludó a su padre. Ahora parecía más joven que en los recuerdos del personaje principal, pero en ese momento solo tenía 14 años. Pero incluso ahora, esa belleza se notaba en él. El protagonista saludó de inmediato al príncipe heredero. Miró a la joven con sorpresa, sin palabras durante unos momentos, y luego asintió en silencio en respuesta. El emperador le pidió al príncipe heredero que se acercara. Una sonrisa apareció inmediatamente en el rostro del gobernante. El príncipe heredero del imperio y la hija mayor del marqués Eliand parecían una pareja perfecta a los ojos del emperador. El jefe del imperio pidió al marqués su opinión, pero éste guardó silencio. Entonces el emperador preguntó al chambelán y él confirmó sus palabras. El personaje principal se sorprendió por las intenciones tan directas del emperador, porque en el pasado no se dio cuenta de esto. El chambelán le recordó que el concilio estaba a punto de comenzar. El emperador recobró el sentido y dijo que sería una lástima que la joven se fuera tan pronto. Entonces, el chambelán dijo que en el jardín del Palacio del Mago había rosas reishi en flor, por lo que sería una gran idea mostrárselas a la dama. Ahora Biona comprendió que todo estaba planeado. El emperador dijo que sería más conveniente para la dama esperar al canciller en el jardín que jugar sola. El personaje principal no estaba interesado en absoluto en este jardín, pero era muy consciente de que no podía desobedecer al emperador ahora, porque detrás de estas palabras había una orden. El emperador invitó al príncipe a acompañarla mientras el canciller estaba ocupado. El joven, por supuesto, estuvo de acuerdo e inmediatamente extendió su mano a la joven, cuya mirada se sorprendió por un breve momento. Ella extendió una mano temblorosa en respuesta. Todo era igual que entonces. La única diferencia era que en ese momento, Biona no pudo evitar temblar por la intensa emoción dentro de ella, y ahora temblaba de miedo por lo que pudiera volver a suceder. El príncipe llevó a la dama al jardín y comenzó a contar su historia. Con cada minuto, la protagonista se convencía cada vez más de que en su vida pasada, en ese momento, todo era exactamente igual. Ni un solo soplo de viento, como si el destino mismo contuviera la respiración, y de repente una ráfaga de viento fuerte. Pétalos blancos como la nieve se arremolinan en el aire y su cabello plateado, que se combina con el espacio a su alrededor. Tocó suavemente un mechón de pelo de Biona. Sus mejillas se enrojecieron de inmediato. Fue en este momento que la protagonista se enamoró del príncipe heredero en su vida pasada y de forma terrible e irrevocable. Sirius Aisan Lau Preston se convertirá en el futuro emperador. Incluso después de pasar por la muerte, la heroína no pudo olvidarlo. Ahora, mirando hacia atrás, el personaje principal era muy consciente de que Sirius nunca había sentido odio hacia ella. No era abiertamente gentil, pero tampoco era indiferente como marqués. Con Biona guardó la debida cortesía. Sin embargo, la joven lo tomó como una manifestación de sentimientos cálidos, pero entonces aún no sabía qué era el verdadero amor. Biona se dio cuenta de todo cuando Sirius conoció a su amor. Su comportamiento era sorprendentemente diferente. Si Biona lo hubiera dejado ir tan pronto como se dio cuenta de esta amarga verdad, entonces tal vez todo habría resultado muy diferente de lo que era.
pero ella se negó a admitirlo. Fiona desató todo su resentimiento contra su amado Sirius. Fue después de este fatídico momento que, sin ocultar sus verdaderos sentimientos, comenzó a despreciar abiertamente a Fiona. La chica no dejaba de pensar que él había cambiado por culpa de esa chica. En ese momento no quería admitir la verdad. Sin embargo, ahora el personaje principal entendió claramente que mucho antes de que se conocieran, Sirius ya la había mirado con desprecio. La enfermera, feliz, le contó a la señorita sobre las flores que habían llegado del príncipe. La mujer asumió que Su Alteza estaba enamorado de la dama. El personaje principal respondió irritado que este no era el caso, porque estas flores no fueron enviadas por el príncipe heredero del gran imperio. Tal regalo no podía ser una simple señal de atención. Sirius probablemente ni siquiera sabía que Fiona los estaba enviando. No fue un regalo, sino una advertencia silenciosa del gran emperador de que la hija mayor del marqués, Eliant, ya estaba ocupada. Fiona era un partido rentable para cualquier aristócrata. Sin embargo, el conde ya tenía un heredero que se suponía que aparecería en este momento. Habría sido bueno descubrir quién era, pero entonces Fiona se dejó llevar demasiado por su amor por el príncipe heredero del imperio. Aún así, me alegré de que la reunión fuera tranquila. Incluso cuando el corazón de Fiona temblaba, Ligia no perdió la cabeza. Pero no puedes, porque tan pronto como el personaje principal se congeló, los pensamientos volvieron al príncipe heredero nuevamente. Fiona le dijo a la enfermera que daría un pequeño paseo. Salió al jardín e inmediatamente se congeló de sorpresa. Parecía que a la marquesa no le importaba nada más que su marido, porque el jardín parecía toda una jungla impenetrable, pero este silencio era encantador a su manera. La heroína pensó en simplemente relajarse y disfrutar del silencio. Sin embargo, de repente escuchó un ruido en los arbustos no muy lejos de ella e inmediatamente se puso alerta, descartando sus pensamientos que habían sido antes. Tal vez se trataba de animales salvajes que aparecieron durante esta época. Trató de tranquilizarse a sí misma, diciéndose que definitivamente no era un oso. Seguramente fue solo un gato pequeño que se perdió, o simplemente un conejo perdido, pero claramente no fue algo más. Pero Fiona decidió comprobarlo por sí misma. Esperaba no pincharse con las espinas. Entre los matorrales inmediatamente notó algo oscuro, ya sea como pelo negro o pelaje negro, era difícil de ver. La heroína llegó a la conclusión de que se trata de un gato negro. Siempre ha sido amable con los animales, así que decidió ayudar. Fiona sacó a la extraña criatura de los arbustos e inmediatamente decidió buscar para convencerla exactamente de quién era realmente. Sus ojos se abrieron de inmediato. Vio a un niño frente a ella. La protagonista se sentó inmediatamente junto al pequeño y comenzó a estudiarlo detenidamente con su mirada. Se sorprendió cuando Fiona le agarró la cara. La dama se sorprendió a sí misma pensando en ello. Este niño con ojos lamentables que miraba a la niña y no entendía lo que estaba pasando era bastante divertido. De repente se escucharon voces cerca. Alguien estaba buscando a una pequeña. El protagonista fue alertado cuando alguien, como por casualidad, dijo que sería mejor que este chico no saliera con una joven. Fiona se asomó detrás de un arbusto y preguntó qué estaba pasando. Las criadas se asustaron de inmediato, pero la heroína pidió que no la obligaran a repetir. La protagonista recordó que, dado que la marquesa murió recientemente, significa que ella es la dueña de esta casa y por lo tanto también del jardín. Pero las criadas entraron sin permiso y ahora ni siquiera respondieron. Las criadas inmediatamente comenzaron a disculparse con la señora. El niño se tapó la boca con la mano y a Fiona le quedó claro, incluso sin las excusas de las criadas, que estaban buscando a este niño. El niño se sorprendió cuando la joven lo cubrió con su vestido. Fiona llamó a las sirvientas ruidosas y les pidió que se fueran. Además, el personaje principal prometió que definitivamente informaría a la niñera principal sobre esto, por lo que las criadas deberían haberse preparado para una reprimenda. Pero ahora no estaba claro qué hacer con el niño. Fiona sabía que su nombre era Tant, barón Eliant. El marqués llevó a Tant a la casa poco después de la muerte de la marquesa y cuando Fiona se enteró, ya no era noticia para nadie. La enfermera sollozó durante varios días y la propia Fiona odiaba al chico. El orgullo de ser el único hijo de su padre se hizo añicos en un instante y lo peor de todo, Tant era una viva imagen de su padre.
Hasta que Fiona entró en el palacio, estaba convirtiendo la vida de su hermano en un infierno. Ella persuadió deliberadamente a las sirvientas para que echaran a perder su comida. Si no complacía a la chica al menos con algo, ella encontraba una excusa para golpearlo hasta que quedara magullado y nadie intentara detener a la señora. Por el contrario, la gente se burló deliberadamente de Tom, pero nunca se resistió. En este niño pequeño y silencioso, Fiona vio al marqués, el hombre frío e insensible que ni siquiera pestañeaba. La muchacha descargó toda su ira contra su hermano. Tantus era el único heredero de la familia Eliant. El marqués nunca habló de transmitir el título, pero no había nadie más que continuara la línea, ya que los Eliant tenían dificultades con la descendencia. Sin embargo, Gabriel escondió a su hijo en un edificio anexo y solo le dio una educación básica. Esta vez, Fiona no tenía intención de torturarlo. Solía odiar a Tant con todas sus entrañas y ahora ni siquiera sabía qué hacer, porque ya no había ese deseo dentro de ella. El niño le recordó al perro que había tenido una vez. Preguntó si no les habían dicho a las sirvientas que lo mantuvieran alejado de ella. Sin embargo, el niño no respondió, y el personaje principal, una vez más, se aseguró de que el manzano no estuviera lejos del manzano, insinuando a su padre. En primer lugar, era necesario tratar las heridas, pero solo había un buen lugar para hacerlo. La protagonista sopesó cuidadosamente todos los pros y los contras, y luego extendió la mano hacia el niño y se ofreció a ir allí juntos. Tant se sorprendió ante semejante gesto. Sin embargo, inmediatamente agarró la mano de su hermana. Tant era 4 años más joven que el personaje principal, y la última vez que Fiona lo vio ya era bastante alto. Lo más probable es que fuera un éxito entre las chicas, pero ¿quién hubiera pensado que este niño crecería así? Las sirvientas continuaron buscando al niño y estaban seguras de que si el mayordomo se enteraba de este incidente, definitivamente llegarían a su fin. Fiona no entendía por qué Tant evitaba a las sirvientas como a la peste. Fue muy interesante. Cualquiera se habría dado cuenta de inmediato de que Tant era el propio hijo del marqués, por lo que no estaba claro por qué las criadas lo trataban así. ¿Era tan callado y obediente? Definitivamente había algo sucio aquí. A los jefes de esta casa no les importa lo que sucede bajo su techo, por lo que el mayordomo y la niñera manejan todo en secreto, manteniendo el orden. Todas las sirvientas estaban bajo la supervisión de una enfermera. Tenemos que averiguar lo que está sucediendo aquí lo antes posible. El personaje principal se acercó a la puerta correcta e inmediatamente la llamó suavemente varias veces, esperando una respuesta. El mayordomo abrió la puerta y se sorprendió. En el umbral estaba la dama con el joven maestro. El hombre preguntó confundido si todo estaba bien, pero Fiona ignoró su pregunta y entró en silencio en la oficina de su padre. Sentó a Tant y le pidió que trajera medicinas. Inesperadamente, el marqués preguntó qué era, pero Fiona no entendía por qué su padre se había interesado tanto de repente, que de repente comenzó a hacerle tales preguntas. Pero entonces el mayordomo regresó. Parece que los rasguños del niño fueron de algo punzante. La mejilla del niño también estaba hinchada, y el mayordomo comenzó a pensar que alguien lo había golpeado, y al escuchar esto, el personaje principal se alejó de inmediato. Se fijó en la mirada penetrante del marqués. Así que tuvo que admitir que era ella. Fiona explicó que este chico tenía la piel muy suave, por lo que decidió exprimirla un poco, pero no más. La heroína pidió asegurarse de que todo sanara en el niño. Tan pronto como el hombre terminara, tendría que llevar el pastel a los aposentos de la señora. El personaje principal se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral y le dijo a Tant con una sonrisa que iría con ella. El niño estaba muy sorprendido e incluso se sonrojó. Había 2 pedazos de pastel frente a los héroes. Tant miraba constantemente a las criadas, pero el personaje principal le dijo con calma que podía comer y el niño se sacudió. Inmediatamente agarró la pieza con las manos y comenzó a comer. Pero las criadas lo llamaron inmediatamente despectivamente un patán de campo. Continuaron susurrando, sin entender por qué la dueña se estaba metiendo con un niño así, y Tant comenzó a temblar de miedo. Fiona podía hacer lo que quisiera con su hermano. Sin embargo, es insoportable cuando otros son acosados. Por eso ordenó fríamente a todas las sirvientas que abandonaran la habitación de inmediato, lo que provocó que se sorprendieran con estas palabras. Fiona preguntó severamente si realmente necesitaban explicar con sus puños.
Como resultado, las sirvientas se fueron, todo el cuerpo del niño siguió temblando y el protagonista volvió a convencerse de que alguien lo había estado intimidando todo este tiempo. Pero Fiona no tenía intención de acercarse a nadie. Sin embargo, ella se ofreció a castigarlos. La protagonista tocó la mejilla de la niña y con una sonrisa en su rostro dijo que si él quería, ella lo haría por él. Tant frunció los labios de inmediato. Él se negó y Fiona se sorprendió de esto. La heroína comenzó a explicar que si alguien se porta mal, debe ser castigado por tal crimen. De repente, Tant dijo algo ininteligible. Entonces, las lágrimas brotaron de sus ojos. El niño rompió a llorar y exclamó que era muy doloroso ser castigado, por lo que no quería que las sirvientas fueran castigadas. Fiona lo abrazó con fuerza de inmediato. Le prometió que lo dejaría en paz. Sin embargo, la protagonista decidió por sí misma que necesitaba poner las cosas en orden en esta mansión lo antes posible, pero primero ella cuidará de su hijo. Fiona le pidió a Tant que liberara todo lo que había acumulado. Después de un tiempo, el personaje principal fue con su padre, quien, como de costumbre, no expresó ninguna emoción frente a ella. Ahora Fiona no permitirá que Tantu crezca tan fría, le dijo a su padre que necesitaba maestros. El mayordomo inmediatamente le recordó emocionado a la joven que ya tenía muchos mentores, con diferentes detalles de actividades. El marqués preguntó por las razones. Fiona respondió que lo necesitaba para entrenar. Gabriel se puso tenso de inmediato en cuanto su hija le explicó que todo esto era necesario para la formación de Tant, por lo que se necesitaban los mejores maestros. El marqués no entendió en absoluto lo que estaba pensando. La protagonista repitió su petición. Luego pidió que se despidiera a todos sus maestros actuales y la razón fue que Fiona conocía su plan de estudios. La heroína esperaba que el marqués aprobara su petición. Luego se puso de pie y pidió despedirse. Fiona se dirigió a la puerta, pero inmediatamente se detuvo y miró a su padre tan pronto como de repente preguntó por qué. No entendía tal interés en esta niña por parte de su hija, pero Fiona respondió que le pertenecía. La confusión apareció en el rostro de la marquesa, pero el personaje principal respondió que nunca toleraría que su cachorro fuera despreciado por nadie. Por lo tanto, sacará lo mejor de Tant. Por lo tanto, la heroína pidió ayuda al marqués. Esto era extremadamente necesario para hacer de Tantus un verdadero marqués Eliant en el futuro, por lo que era necesario intentarlo. Ahora es solo un lindo cachorro. Pero un día, Tant se convertirá en una bestia temible a la que nadie se atreverá a humillar, y la familia Eliant serán sus alas. Fiona esperaba con ansias estos días. Al abrir la puerta, Fiona vio inmediatamente al sirviente. Inmediatamente preguntó qué pasaba, y la criada le preguntó emocionada a la joven si iba a regresar a la habitación ahora. Fiona confirmó sus palabras y se fue a su habitación. Era todo muy extraño. La doncella estaba demasiado alerta, como si acabara de oír su conversación con el marqués al otro lado de la puerta. La heroína ordenó que la habitación de Tant se trasladara al edificio principal, pero gracias a la enfermera parecía estar lejos de la habitación de Fiona. La protagonista estaba acostada en su cama y no podía conciliar el sueño, porque muchos pensamientos diferentes seguían dando vueltas en su cabeza. Decidió comprobar si Tant estaba dormido. Fiona miró dentro de la habitación semiabierta de la niñera. El personaje principal se congeló abruptamente tan pronto como descubrió que la niñera no estaba en la habitación ahora y que claramente se había ido a algún lugar en medio de la noche. A la señora se le ocurrió una suposición e inmediatamente corrió hacia Tant. Se quedó helada en cuanto escuchó voces indignadas desde la habitación del niño. La niñera, junto con el resto de las sirvientas, rodearon la cama del niño y comenzaron a humillarlo, llamándolo cachorro desarraigado. Pensaron que no debería haber cruzado el umbral de esta casa. La niñera preguntó sarcásticamente cómo se atrevía a causar problemas a la joven. El personaje principal irrumpió inmediatamente en la habitación y le preguntó furiosamente a la niñera si había perdido la cabeza por completo. La mujer inmediatamente se apresuró a justificarse. Sin embargo, Fiona exclamó que se había puesto en contacto con la persona equivocada. El mayordomo corrió inmediatamente a la habitación tan pronto como el personaje principal lo llamó en voz alta, y Tant se escondió a espaldas de su hermana. Fiona dijo que fue testigo de la intimidación de Tant. Señaló a la niñera, llamándola una verdadera criminal. La mujer exclamó inmediatamente que la joven no podía hacerle eso, y de repente le preguntó si sabía por qué había muerto la marquesa.
La enfermera no entendía por qué la señorita estaba haciendo todo esto por el bien de un degenerado. Tant cerró los ojos de inmediato. El protagonista le preguntó a la niñera si no era este el momento en el que necesitas mantener tu dignidad frente a los demás. Después de todo, ahora ella no era la única que sabía de sus acciones. A partir de esa noche, comenzó una verdadera conmoción en la mansión. A partir del testimonio de las criadas, resultó que la niñera estaba detrás de todo lo que sucedió, pero Fiona no podía soportar la idea de ser castigada. Después de todo, ella fue la que crió a la señorita. Como resultado, la heroína le pidió personalmente al marqués que la dejara ir. Antes de irse, la mujer le preguntó a Fiona por última vez que definitivamente se arrepentiría de este acto en el futuro y desapareció. Después de eso, la heroína recogió a personas confiables. No se supo nada más de la enfermera. La nueva criada puso bebidas en la mesa y el personaje principal le preguntó a Tant si algo andaba mal. De repente, el niño le preguntó si estaba causando problemas. El rostro de Fiona estaba desconcertado. Le dio unas palmaditas en la cabeza a su hermano y le pidió que dejara de pensar en todas las estupideces que le habían dicho a sus espaldas. La heroína agregó que nunca había sido una carga para ella. Fiona prometió hacer todo lo posible para que Tant no se sintiera fuera de lugar en la casa. El niño continuó dudando de las palabras de su hermana y luego el personaje principal le pidió que se olvidara de todo y recordara solo una cosa. Su hermana era el cielo para él y no había necesidad de saber más. Los cambios en la infancia no afectaron los acontecimientos clave del futuro. Al igual que en su vida anterior, Fiona se comprometió con el príncipe heredero el día de su mayoría de edad, pero se decidió posponer la boda temporalmente. Pero la heroína sabía que en su 16º cumpleaños se convertiría en la princesa heredera. Han pasado casi 5 años desde la muerte de la marquesa. Esto significaba que el 16º cumpleaños de la heroína estaba a la vuelta de la esquina, y en el pasado, el emperador no había dudado en comprometerse. Fiona necesitaba un plan, de lo contrario todo volvería a suceder. La mano de un hombre tocó inmediatamente su hombro. El personaje principal miró al príncipe heredero frente a ella, cuyos ojos estaban preocupados, pero Fiona sabía que este no era el caso. Sirius le preguntó si no se sentía bien. La heroína se recordó a sí misma que él es muy amable con todos. Ahora el rostro del príncipe heredero se tensó ante la reacción de la joven y sus cejas se fruncieron ligeramente. Decidió llamar al médico de la corte. Sin embargo, la heroína lo agarró de inmediato por la manga. Fiona informó a su Alteza que estaba bien y que no había necesidad de llamar a nadie para examinarla ahora. La niña explicó que solo tenía un ligero mareo. Sirius le preguntó si estaba segura de sus palabras. El personaje principal inmediatamente esbozó una sonrisa y se disculpó con el príncipe heredero por alarmarlo tan repentinamente. El silencio se cernía entre los personajes. Este momento siempre ha sido difícil para Fiona. El emperador pensó que si pasaban tiempo juntos así unos días a la semana, definitivamente comenzarían a sentir sentimientos. Sin embargo, esto no sucedió. Pero antes, Sirius había encontrado a Fiona insoportable y ahora al menos estaba preocupado. De repente, el personaje principal comenzó a hablar sobre el hecho de que habían pasado 2 años y medio desde su compromiso con el príncipe heredero. Sirius preguntó ansiosamente si había cometido un error en alguna parte, pero Fiona respondió que siempre la había tratado con respeto. Entonces el príncipe heredero se dio cuenta de que este no era el caso en absoluto y le pidió a la chica de enfrente que le dijera que era exactamente lo que la había ofendido. Sugirió que simplemente se sentía incómoda con su presencia. Sirius exigió fríamente una respuesta. El príncipe heredero le preguntó a Fiona con indisimulado resentimiento si se sentía incómoda estando con él en este momento. La heroína preguntó si las reuniones se detendrían si ella decía que sí. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Sirius. Le recordó a la dama que ella era su prometida, pero el personaje principal respondió con calma al príncipe que el compromiso podría romperse. Sirius le preguntó si entendía lo que eso significaba, pero el protagonista lo entendía todo. Ella era indiferente al príncipe heredero del gran imperio, por lo que quería romper este compromiso lo antes posible. Sirius se congeló ante estas palabras. Luego se echó a reír a carcajadas. Sentado en su asiento, el príncipe heredero calificó a Lady Fiona como una persona interesante que claramente sabe cómo sorprender con su comportamiento.
La heroína dijo que no estaba bromeando. Entonces el príncipe le preguntó si era tan ingenua que creía en el amor. Era bien sabido que entre la nobleza y las familias reales era raro que alguien se casara por amor, por lo que se percibía como una unión. Era simplemente una forma de fortalecer los intereses comunes. Sin embargo, Biona no quería perder el tiempo. Soñaba con conocer a la persona que amaba y vivir feliz con él durante 100 años, porque Ligia había conocido esta alegría. Ella no tiene que estar al lado del príncipe heredero. Sirius solo necesita encontrar una dama más adecuada. El príncipe heredero estaba sentado con los brazos cruzados sobre el pecho cuando de repente se volvió hacia Biona, diciendo que ella no entendía todo. No había dama más adecuada en el mundo que Biona. La heroína preguntó si el príncipe estaba seguro de esto. Hizo todo lo posible para evitar esta boda y a la niña nunca le importaron las opiniones o evaluaciones de otras personas. Por lo tanto, no hay necesidad de tratar de complacerlo ahora. Biona sugirió que ella personalmente buscara una dama adecuada. Sirius, con irritación en su voz, decidió asumir que, puramente hipotéticamente, había alguien que era más digno de este honor. Pero no entendía lo que sucedería entonces. El príncipe heredero recordó que ya están oficialmente comprometidos. Su mirada se volvió fría de inmediato tan pronto como la joven se opuso a sus palabras, porque el príncipe estaba extremadamente insatisfecho ahora. Luego propuso resolver todo de una manera más sencilla. Sirius sugirió que Biona simplemente lo amara. Luego, el príncipe heredero comenzó a acercarse lentamente a los labios de la niña, quien se congeló por una fracción de segundo, incapaz de decir nada. Sin embargo, Biona rápidamente recobró el sentido y se balanceó. Pero Sirius pudo atrapar su mano. En el rostro de la protagonista se podía ver claramente la insatisfacción que sentía por la situación actual. El príncipe habló sobre el instinto del cazador de que le encanta perseguir presas. Por lo tanto, pidió no provocarlo. El personaje principal se sentó en su carruaje y no entendió si este hombre estaba completamente loco por hacerle tal cosa, aunque no era de extrañar que no permitiera que se rompiera el compromiso. Biona era muy consciente de que Sirius simplemente no había conocido a esa chica todavía, por lo que aún no se beneficiaba de otras condiciones. El príncipe miró a la heroína como un ave de rapiña a su objetivo. Biona estaba enojada porque ni siquiera podía golpear esa hermosa cara. Más tarde, cuando Sirius se encuentra con su amada, Biona puede renunciar a ella y volver a su vida normal y tranquila. Entonces conocerá a su amor y vivirá feliz. Pero esto no funcionará. A la heroína no le gustó nada que la llamaran presa y preguntó mentalmente si solo los cazadores podían perseguirla. La presa también podía estar al acecho del cazador. La criada se dio cuenta de que la señorita había regresado a casa. Le dijo a su ama que Tant estaba ahora en el campo de entrenamiento y se ofreció a llamarlo de inmediato. Pero Biona decidió ir ella misma. Un caballero retirado fue nombrado mentor de Tanta. Inicialmente, el personaje principal estaba muy preocupado cuando se enteró de esto, pero resultó que era uno de los 10 mejores de todo el imperio. Sus métodos de enseñanza eran impecables. A juzgar por el tiempo que duró Tant, tenía talento. Tan pronto como terminó el entrenamiento, los hombres inclinaron la cabeza unos ante otros en señal de gratitud por una buena batalla. Entonces Tant vio a su hermana. Una amplia sonrisa apareció inmediatamente en su rostro. La protagonista también esbozó una sonrisa, porque en realidad estaba feliz de ver el éxito de su hermano menor. Le dijo a Sir Tilt que había hecho un buen trabajo. Tant preguntó con entusiasmo a su hermana qué la había traído hasta aquí. Pero la protagonista lo agarró de inmediato por la mejilla y comenzó a apartarlo, expresando su insatisfacción con su comportamiento. Recordó que ya había pedido que la llamaran simplemente hermana. Biona le preguntó si había madurado lo suficiente como para no escuchar a su hermana, pero recordó que su hermana era el cielo para él. Fueron estas palabras las que la protagonista le dijo una vez a su hermano menor, que Tant recordó por el resto de su vida. Se dio cuenta de que su hermana no estaba de buen humor hoy. Biona asintió y dijo que había sido mordida por un perro rabioso. Tant inmediatamente comenzó a preocuparse y preguntó confundido de dónde podían venir los perros rabiosos en el palacio imperial. Inesperadamente, la heroína lo abrazó. Biona se calmó de inmediato. De repente, el abrazo fue interrumpido por una sirvienta que corrió apresuradamente hacia nuestros héroes y llamó a la joven señora.
Dijo que el conde Pisón se estaba muriendo. El magnate regresó exactamente 2 meses después de ese día. Se mudó a la residencia para estar más cerca de la casa Eliant y dedicar todo su tiempo libre a su querida nieta. Parecía que por fin había llegado el día de despedirse del conde. El marqués y su hija llegaron apresuradamente a la finca. A la entrada del dormitorio donde ahora se encontraba el conde magnate Pisón, había una niña llamada Elle. Fiona inmediatamente corrió hacia la niña, que quería llegar a su padre. La heroína no sabía qué hacer, porque no quería que el bebé viera a su papá enfermo. De repente, la puerta se abrió y una voz masculina familiar dijo que estaba muy contento de volver a encontrarse con la joven. Los ojos de Fiona se abrieron de inmediato. Recordó que su nombre era Evan Lee Pisón. De una vida pasada, el personaje principal recordó que este hombre era el heredero del conde y de toda la familia Pisone. La información sobre este hombre estaba envuelta en misterio. Los miembros de la familia del conde sospechaban de él, pero al final se convirtió en el sucesor del conde y desde entonces la empresa comercial ha entrado en una época dorada y las damas le compraban cosas de buena gana. Sin embargo, está claro que Fiona no esperaba una imagen así de un hombre. Es alto, con un físico armonioso y rasgos expresivos. Evan Pisón parecía más un valiente caballero que un comerciante ordinario, y muchos podían estar de acuerdo con esto. Evan tomó a él en sus brazos y le preguntó si se había escapado de su niñera de nuevo. La niña solía ser tímida, pero luego corrió hacia el extraño sin dudarlo. La bebé le confesó al hombre que extrañaba mucho a su papá y Evan respondió con una cálida sonrisa que su papá también la extrañaba a ella. Pero el conde estaba enfermo, así que Evan sugirió esperar. Agregó que entonces él se volvería aún más hermoso. Sin embargo, la niña exclamó que ya era la más hermosa y Evan estuvo de acuerdo con ella, alejándose de la puerta para que entraran los invitados. El marqués y su hija quedaron sorprendidos de tanta ayuda. Se colaron apresuradamente en el interior. El conde estaba acostado en su cama, respirando con dificultad, visiblemente enfermo y exhausto, mientras la condesa Pisón estaba sentada a su lado. El magnate se acercó a su nieta. Esta no es la primera vez que la heroína tiene que despedirse de alguien. Había experimentado esto innumerables veces cuando todavía era Ligia, pero por alguna razón el dolor no disminuía cada vez. El conde dio las gracias a la muchacha. Con voz ronca le pidió que fuera feliz. El conde comenzó a toser copiosamente, mientras todos los demás lo miraban en silencio, incapaces de decir nada ni consolarlo. Después de eso, los ojos de los hombres se cerraron. Su cuerpo quedó inerte y su mano soltó la de Fiona. La protagonista se quedó paralizada de inmediato y miró con horror a su abuelo, que hace unos segundos la miraba directamente a los ojos. La condesa comenzó inmediatamente a llamar desesperadamente a su marido. Las lágrimas brotaron inmediatamente de sus ojos. Tan pronto como la condesa se dio cuenta de lo que acababa de suceder, comenzó a llorar amargamente, incapaz de detener su desesperación y dolor. El abuelo fue la primera persona de la que Fiona sintió amor. Su bondad y cuidado fueron capaces de romper los altos muros de la heroína. Fiona sabía perfectamente que su abuelo se iría, porque incluso pudo vivir 4 años más de lo previsto, pero no fue suficiente. Trató de convencerse a sí misma de que todo estaba bien. El marqués recogió a su hija cuando sus piernas ya no podían sostenerla. La protagonista miró a su padre, incapaz de contener las amargas lágrimas por la pérdida de un ser querido. Inmediatamente se aferró a su padre. Gabriel prometió que se quedaría con ella hasta que sus lágrimas se secaran. El comportamiento inesperado del marqués desconcertó a Fiona, que quiso dejar de llorar mientras se arrancaba de su abrazo, pero contra su voluntad, las lágrimas fluyeron durante mucho tiempo. Unos días después, uno de los hombres comenzó a indignarse cuando se enteró de la herencia. No entendía cómo podía darle una empresa comercial a un ladrón con un pasado desconocido, aludiendo a Evan Pisón. Todo resultó ser peor de lo que Fiona esperaba. La pregunta era cómo este hombre podía haber heredado una fortuna. El personaje principal les pidió a todos que se calmaran, pero el hombre continuó gritando, diciendo que era imposible quedarse callado aquí. De hecho, la condesa y su hija recibieron la mansión y las tierras de Pisón. Fiona consiguió una pequeña parcela de tierra, dinero y joyas, y el título más importante se le dio al futuro esposo de él, pero la tutela de la niña y la compañía comercial pasó a Evan. Pero Fiona se sorprendió por algo más.
Por alguna razón, aparece simplemente como Evan Lee en los valores. Los parientes exigieron a la condesa que diera su opinión, porque estaba claro que no quería confiar su hija a un extraño. Pero la mujer dijo que confiaba en él. Los hombres no lo podían creer. Uno de ellos gritó inmediatamente que llevar a una mujer de nacimiento desconocido a la casa fue el primer error de la familia Pisón. Tal vez él era incluso la hija de ese bastardo. El protagonista intervino en la conversación. Con una sonrisa sospechosamente amable en su rostro, la joven pidió repetir las palabras que había dicho un poco antes. Aclaró si se referían a que él no pertenecía a la familia Pisón. Es decir, acusaron directamente a la abuela de Fiona de traición. El hombre se asustó de inmediato cuando la heroína preguntó fríamente cómo se atrevían a hablar de eso en su presencia ahora. Fiona podía considerar estas palabras como un insulto personal. El hombre inmediatamente cayó de rodillas y comenzó a disculparse con la señora. Pero no había necesidad de disculparse con Fiona. Inmediatamente se dio cuenta de que milady le estaba diciendo que se disculpara inmediatamente con la condesa por esas terribles palabras dirigidas a ella. Sin embargo, el hombre no quería hacer esto en absoluto. Tenía sentido pedir disculpas a la hija del marqués y a la futura princesa heredera, pero no quería humillarse frente a este plebeyo, así que le pidió a milady que entendiera su impulsividad juvenil. La protagonista frunció el ceño. El hombre comenzó a demostrar que todo el mundo puede tropezar. Fiona exhaló y les pidió que pensaran detenidamente con quién estaban hablando tan descuidadamente sobre sus errores juveniles. El anciano aristócrata exclamó que toda audacia tenía un límite. Este no es un lugar para una chica atrevida que no ha alcanzado la mayoría de edad. El personaje principal le preguntó con calma al anciano su nombre, y él inmediatamente le respondió al aristócrata que su nombre era Chris Aslott. Fiona sonrió de inmediato. Ni siquiera recordaba ese nombre. Fiona pensó que al menos había heredado una familia noble, pero esto estaba lejos de ser el caso, lo que lo hacía aún más divertido. Chris Aslott comenzó a gritarle a milady, pero señaló que, a diferencia de otros, ella es una verdadera aristócrata. El segundo nombre indica pertenencia directa a una familia noble, por lo que Fiona ni siquiera necesitó explicar cosas tan simples. De todos modos, Chris no podrá transmitir su título a sus hijos. El hombre no esperaba que milady fuera tan dura. La protagonista admitió su error, que se pasó de la raya y que solo pudo decir unas palabras de más. Sin embargo, alguien más no sabía cuál era su lugar aquí. Estas personas no tenían ni un apellido noble, ni un segundo nombre. Al escuchar esto, los parientes del conde Pisón apretaron inmediatamente los puños, pero sabían perfectamente que el aristócrata estaba diciendo la verdad. ¿En qué se basa Fiona para considerar a Chris como el mayor de una casa noble? Lo mejor es que se quede callado. Al parecer, no heredó en absoluto los apellidos de la nobleza. De repente, alguien gritó en voz alta que milady tampoco era mejor, porque ella también había heredado ese apellido. Era el mismo joven que había insultado a la condesa. Pero esto solo divirtió a Fiona, una persona que ni siquiera conocía los conceptos básicos de la etiqueta noble, se atrevió a llamarse miembro de la casa del conde, lo cual es inaceptable. El joven quiso oponerse, pero su padre le ordenó que guardara silencio. Chris preguntó si querían que reconociera al hombre. Si Fiona quisiera terminar aquí, ni siquiera comenzaría, pero estas personas solo arrastrarían a él hacia abajo. El personaje principal dio su nombre completo. Su segundo nombre, Osa, también era un apellido. Por lo general, un aristócrata toma el apellido de su marido, pero había excepciones. Por ejemplo, si el cabeza de familia decidía transferir los derechos de herencia a su hija. Dado que una mujer no podía encabezar la casa noble, los derechos pasaban a su marido o a su hijo. Pero un hijo no podía heredar dos clanes. Luego recibe el apellido del padre, y los derechos de la madre se transmiten a través del segundo nombre. Es decir, Fiona tenía el nombre del fundador de la casa Pisone. Por el derecho de este nombre, la heroína los expulsó a todos de esta noble casa. Ahora estaban bien preparados para la acusación de impostura, que el protagonista iba a traer pronto. Después del funeral, se suponía que Fiona se reuniría con el príncipe heredero. Sorprendentemente, ella no estaba caminando por el camino hacia el Palacio del Mago. La protagonista no entendía en absoluto lo que estaba tramando el príncipe heredero y decidió convocarla al palacio del emperador por primera vez.
Tan pronto como llegó al lugar, vio una pequeña mesa. El emperador inmediatamente, con una sonrisa, invitó a Viona a entrar lo antes posible. De acuerdo con la etiqueta, el personaje principal saludó al sol del imperio, pero el emperador pidió dejar todos los saludos remilgados. Viona no entendía por qué el príncipe la había llamado al jardín en lugar de al palacio. De repente, Sirius susurró que ella era tan hermosa como siempre. El emperador inmediatamente se rió alegremente ante un espectáculo tan maravilloso, y el mayordomo solo confirmó sus palabras con una leve sonrisa en su rostro. Viona respondió que era un gran honor para ella. El príncipe le preguntó a su padre si este rasgo suyo no era encantador, pero el emperador exclamó que todo el mundo ya lo sabía. El jefe del imperio se volvió hacia Viona y le preguntó cuándo comenzaría a comunicarse con él libremente, porque era frustrante. La protagonista agarró su vestido con fuerza. El emperador preguntó si no se convertirían pronto en una familia. Ahora Viona finalmente entendió por qué el príncipe la había traído a este lugar, porque se acercaba la ceremonia de mayoría de edad. Tendrá lugar en 3 meses. Por lo tanto, era necesario comenzar los preparativos. Todo se repitió y, al parecer, la ceremonia de mayoría de edad del protagonista se convertirá en una boda con el príncipe heredero del imperio. Viona fingió que no estaba al tanto de todo. Ofreció al emperador sus más sinceras disculpas. El personaje principal le dijo al emperador con un poco de simpatía que no se prepararía para su ceremonia de mayoría de edad. Su Majestad inmediatamente se congeló de desconcierto. Exclamó que esta es la fiesta más importante en la vida de cualquier persona, y la nobleza también hace su debut en la ceremonia, y si Viona no se presenta al mundo, entonces no podrá ocupar su lugar en la sociedad. Había pasado poco tiempo desde la muerte de su abuelo, y la heroína ya no podía pensar en las vacaciones. Además, Viona era joven y nunca antes había dado recepciones. El emperador estaba al tanto de esto, y aunque Viona era la segunda jefa de la casa Eliand, todavía no fue introducida a la alta sociedad. Pero un día definitivamente sucederá. La protagonista dijo que no podía aceptar tanta generosidad. Su Majestad no pudo contener el estallido de su ira y le preguntó furiosamente a Viona por qué no quería esto. El príncipe y la heroína no esperaban esto. El tono del emperador se suavizó y dijo que ella todavía necesitaba aparecer en público. Pero la protagonista se disculpó y respondió que necesitaba tiempo para recuperarse y pensar en su próximo debut. Quizás sea el año que viene. De acuerdo con las reglas, Viona tenía 2 años más para debutar. De repente, el príncipe heredero, que había estado observando en silencio toda la situación todo este tiempo, se rió alegremente a voz en cuello. El emperador, disgustado, preguntó a su hijo de qué lado estaba. Sirius tocó el hombro de la novia y respondió que, por supuesto, era suyo. Su Majestad se agarró la cabeza ante las palabras de su hijo de que la reverencia de Viona por su abuelo fallecido era muy conmovedora, pero ya debería haber ido a la recepción con los funcionarios. Por lo tanto, Su Majestad decidió retirarse esta vez. Sin embargo, el emperador agregó que todavía había tiempo suficiente, por lo que podrían pensar en este asunto tan importante una vez más. El personaje principal caminaba por el pasillo, seguido por el príncipe. Ella se dio la vuelta y le preguntó cuánto tiempo iba a seguirla. Sirius preguntó con una sonrisa si no era natural que un novio se despidiera de su novia, que ahora abandonaba el palacio imperial. Sin embargo, no fue tan educado. El príncipe se acercó a la niña y le dijo que no esperaba que ella usara la muerte de su difunto abuelo como escudo contra su padre. Pero es mejor que usara a su Alteza como una espada. En el pasado, Viona probablemente habría cumplido. El príncipe heredero retrocedió un poco y le respondió a su prometida que, al parecer, ella lo acababa de poner en su lugar. Por primera vez, la heroína vio una sonrisa sincera en el rostro de Sirius. Tenía la sensación de que era ella la que perdía. El personaje principal se dio la vuelta abruptamente y decidió por sí misma que era mejor para ella mantenerse alejada de personas como el príncipe heredero. Pero Sirius de repente la agarró del brazo y luego se inclinó ligeramente hacia la muchacha. Viona le recordó al príncipe heredero que ya había dejado claro que no debía ser provocada, pero él solo la llamó Subía. Pero la heroína no le dio permiso para usar un nombre diminutivo. Ahora Viona golpearía gustosamente al príncipe. Sin embargo, había demasiadas miradas indiscretas en forma de sirvientas que por alguna razón limpiaron el mismo lugar durante mucho tiempo.
aunque apenas escucharon toda la conversación. Como novio, el príncipe tuvo que mostrar más cortesía. El personaje principal, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, le dijo a Sirius que a veces incluso la presa más fácil podía morder a un cazador. A continuación, le pisó el pie. Fiona deseó haber usado tacones de aguja hoy. Sin embargo, inesperadamente, el príncipe heredero dijo con calma que era mucho más complejo de lo que había pensado desde el principio. Realmente no fue fácil para él estar con ella. Entonces Sirius se inclinó y besó la frente de la niña. La protagonista abandonó apresuradamente el palacio imperial y se dirigió a su carruaje, que ya estaba esperando a su amante. Fiona dijo que se dirigían a Via Vivaldi. La criada notó que la señora parecía cansada. La protagonista se subió al carruaje e inmediatamente la pregunta pasó por su cabeza: ¿qué es lo que realmente quiere lograr el príncipe heredero? Inmediatamente recordó el beso en la frente. La chica no podía creer que él realmente pudiera enamorarse. La heroína estaba segura de que había golpeado, pero el príncipe heredero no parecía que algo pudiera inquietarlo. ¿En qué momento todo salió mal? La criada llamó a la joven. Dijo que ya habían llegado a Vivaldi. Una joven criada llamada Marie ayudó a su ama a salir del carruaje y preguntó a dónde iban. Fiona respondió que el cumpleaños de Tant llegaría pronto. Se dio cuenta demasiado tarde de que alguien se abalanzaba sobre ella. En el siguiente segundo, el vestido del personaje principal se volvió rojo oscuro, que desde la distancia se asemejaba al color de la sangre. La niña se quedó paralizada en estado de shock. Miró al chico que tenía delante de sus pies. Marie se llevó las manos a los costados y le preguntó al hombre insolente quién conocía quién era esta dama, pero el personaje principal la llamó de inmediato. Fiona negó con la cabeza para no decir nada. Casi se convierte en una villana barata de un cómic. La protagonista se dio cuenta de lo patética que se veía entonces cuando le gritó al pobre chico sobre su alta posición. Un hombre se acercó inmediatamente a la heroína. Se sorprendió al escuchar una voz familiar. Evan Peason también se congeló y miró a Lady Fiona O'Saheliant con sorpresa, su rostro desconcertado y confundido. El niño Ray estaba encantado de ver al jefe del gremio. Evan se inclinó ante la dama y le pidió perdón. El protagonista respondió en tono tranquilo que había pasado una semana entera desde ese momento, pero el rostro del hombre estaba tenso. Ray se sorprendió de que este aristócrata conociera al jefe del gremio. Fiona decidió prevenir mejor los posibles rumores. Evan le ofreció a la señora cambiarse de ropa y la llevó a una joyería propiedad de la familia Peason. Pero la heroína no entendía a dónde la llevaban. Había estado allí muchas veces, pero no creía que hubiera una puerta que diera al tercer piso. Evan llevó a la señora a la habitación y le pidió que esperara un poco. A juzgar por la tienda, Evan Peason iba a lanzar un negocio de artículos de lujo para damas nobles en un futuro próximo. Pero la sensación de déjà vu no abandonó a Fiona. A diferencia de la mayoría de las tiendas Peason, que llevan el apellido de la familia, las boutiques de Evan operan bajo un nombre diferente: Luisia. Era una marca dirigida a mujeres aristocráticas. Los productos de Luisia enfatizaban la exclusividad y eran caros. El marketing de Evan fue impresionante, porque solo una persona que entiende profundamente la psicología femenina podría llegar a algo así. Lo más probable es que esta sea la razón por la que la sala de recepción estaba decorada como si estuviera amueblada por una dama. A pesar de su apariencia caballeresca, Evan era sofisticado. Marie, la criada, entró en la habitación y llamó a su ama. Dijo que había toda una colección de vestidos en el segundo piso, por lo que se demoró un poco más eligiendo los correctos. ¿Pero fue demasiado para Fiona?, preguntó Marie confundida si debía seguir a los demás. La atención de la heroína fue atraída por un vestido y la criada dijo que el jefe del gremio permitió que la dama tomara lo que quisiera. Fiona se dio cuenta de que Luisia se estaba preparando para un relanzamiento. Como resultado, la heroína eligió un vestido para ella. Marie le hizo un cumplido a la señora, pero estaba muy molesta porque no podía probarle trajes más hermosos. El hecho de que Evan estuviera reviviendo a Luisia no era un problema, pero por alguna razón el alma de la heroína estaba inquieta. En el pasado, en estos momentos, gastaba sumas fabulosas debido a su propia vanidad y no podía usar fondos públicos. Fiona gastó todos los ahorros que le llegaron. Hasta su encarcelamiento no sintió que le faltara nada.
como si su riqueza fuera una fuente inagotable, y fuera este pensamiento en su cabeza el que hiciera pensar al personaje principal. La pregunta era de dónde salía ese dinero. Evan entró en la habitación como un niño y una vez más pidió perdón. Ray miró a Lady Eliant con culpabilidad y también se disculpó. Pero de hecho, el personaje principal no estaba enojado por el vestido arruinado, aunque era molesto, pero definitivamente no fatal. Sin embargo, no podía ignorarlo. Las acciones descuidadas de un niño pueden dañar el oficio de Pisone. Tal vez Fiona estaba exagerando ahora, pero vio la cara de Evan con sus propios ojos cuando corrió hacia ese niño. Estaba lleno de ansiedad. ¿Era el bebé realmente tan importante? La coincidencia más desagradable para el personaje principal fue que este niño tenía el mismo color de pelo que esa persona. Incluso los ojos son del mismo tono. La protagonista se dirigió al chico por su nombre, al que había reconocido recientemente, y le preguntó si entendía lo que había hecho. El niño respondió que lo sentía y Fiona miró a Evan. Le preguntó qué debía hacer ahora. Al ver la reacción del hombre, el personaje principal con una sonrisa astuta en su rostro, preguntó si debería matar a este niño en este momento. El rostro de Evan cambió de inmediato. Ray empezó a temblar de miedo. Incluso si el personaje principal acaba con este niño aquí ahora, nadie se atreverá a detenerla en este asunto. E incluso Evan no será un obstáculo. Ese fue su error. El personaje principal miró cuidadosamente a los ojos de esta niña que tan claramente le recordaban a esa niña. Pero de repente Evan tiró de la mano de la señora. Solo más tarde se dio cuenta de lo que había hecho. El personaje principal le dijo fríamente al joven que aparentemente tenían algo que discutir en este momento. El niño agarró el dobladillo del vestido de la señora y dijo que todo era su culpa y que la maestra no tenía nada que ver con eso. Fiona le puso la mano en la cabeza. Así que Ray era consciente de quién era. Los pueblos tribales del oeste del imperio eran habitantes del desierto que se mantenían alejados y no se sabía nada de ellos. Pero el Inayari no era otro país, sino que es una especie completamente diferente. Sobre todo las pupilas de su gato eran llamativas. En su estado normal, no eran diferentes de los humanos, pero tan pronto como las emociones se derramaban, las pupilas se estrechaban como gatos. Aunque este niño no podía ser de raza pura, pero el imperio odiaba aún más a los mestizos. Debido a un descuido, Ray puso en peligro no solo a sí mismo, sino también a su maestro junto con el gremio de comerciantes. Por lo tanto, es mejor que se mantenga alerta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ray. Fiona le preguntó si pensaba que era injusto, y se enfadó porque ella lo había tratado tan cruelmente por culpa de un vestido. En ese caso debería haberse vuelto más fuerte. Tan fuerte que nadie se atrevió a levantar una mano contra él. Y si el niño no puede, entonces debe agachar la cabeza y vivir como un ratón asustado por el resto de su vida. Solo de esta manera todos estarán vivos. Fiona le ordenó a Marie que tomara al niño y se fuera. Ahora la heroína iba a escuchar a Evan. El personaje principal, en un tono frío, le prometió al hombre que respondería por su grosería hacia ella un poco más tarde. Evan se sentó y se disculpó una vez más. Sin embargo, esto no era como las palabras del maestro del gremio, porque un comerciante tenía que ser capaz de salir de cualquier situación difícil. El hombre accedió y respondió que era más un caballero que un mercader. El conde siempre se lo había dicho. Resultó que el abuelo de Fiona sabía qué tipo de persona era Evan y, sin embargo, por alguna razón desconocida, le confió todo un gremio. Evan notó en su primer encuentro que la dama se parecía mucho al conde. Si se refería al día de la muerte de su abuelo, Fiona no lo entendía. El personaje principal no entendió en absoluto la mirada del hombre ahora, porque no fue un encuentro conmovedor después de una larga separación. Pero Evan debe haber pensado que ella era un monstruo por la forma en que trató a la niña. Entonces, ¿por qué no lo miró con tanta confianza? Evan comprendió por qué Milady pensaba que esto era inesperado. Sabía perfectamente que la señora había tratado a Ray así, porque inmediatamente se dio cuenta de que era mestizo y podía causar muchos problemas. Así que Fiona solo quería advertirles. El personaje principal preguntó por qué entonces permitía que este niño caminara a cualquier lugar. Pero Evan no iba a poner excusas por su error. Tal y como pensaba, Milady se parecía mucho a su abuelo. Un joven con una cálida sonrisa en su rostro dijo que él también podía regañarlos de una manera que no parecía gran cosa. Evan fue huérfano cuando era niño. Esto continuó hasta que el conde lo rescató.
Sin la bondad de este hombre, Evan definitivamente no estaría aquí ahora, y no solo se refería a sí mismo, sino también a los demás. Sacó del infierno a más de 100 niños, incluido Ray. La protagonista no entendía por qué su abuelo hacía esto, sabiendo quién era este niño, y Evan dijo que el conde lo consideraba una redención. Ahora Fiona se daba cuenta de que su abuelo se había pasado la vida expiando su culpa por haberla abandonado a ella y a la marquesa. Como resultado, el conteo salvó a muchos niños. Ahora la heroína entendió por qué su abuelo le entregó el estuche a Evan. Sin embargo, algo no cuadraba y la heroína seguía dudando de que esta persona fuera el verdadero jefe del gremio. Llamaron unos cuantos a la puerta y Evan se levantó de inmediato. Volviendo la cabeza, la heroína vio a la condesa Pisón en el umbral. El personaje principal no esperaba ver a Anasia aquí, por lo que ahora estaba un poco confundida. La mujer se sentó frente a Milady. Ahora Fiona entendía lo que estaba pasando. Luis era el nombre cariñoso con el que llamaba a su abuelo, y Asia era un diminutivo del nombre llamado Conde Anasio. Si se combina, estará muy en consonancia con la marca. Era una tontería que Fiona solo se diera cuenta ahora. Cruzó los brazos sobre el pecho y preguntó fríamente cómo podía entender todo esto. La mujer le pidió a Fiona que no la malinterpretara, y luego la heroína preguntó qué malentendido podría haber sucedido. Los ojos de Anasia estaban llenos de confusión. Extendió una caja con las cosas que el conde había dejado atrás. La mujer dijo con una leve sonrisa en su rostro que sería mucho más apropiado que Fiona guardara todas estas cosas que para ella. La heroína no entendió si se trataba de un pretexto. Incluso si Anasías había engañado a su familia, ahora no importaba. El abuelo murió pacíficamente bajo el cuidado de esta mujer, y la propia protagonista no perdió nada con esto. Anasia dijo que estas cosas fueron usadas por la marquesa en su juventud. Sin embargo, Fiona no lo necesitaba. Anasia asumió que Milady todavía no quería reconocer a Siona como su madre, pero Fiona sintió que era innecesariamente intrusivo. La condesa frunció el labio inferior. Honestamente le confesó a Fiona que no le gustaba, pero la heroína preguntó fríamente, ¿y qué sigue? Anasia no entendía en absoluto que Fiona pudiera decir tales cosas con tanta indiferencia. La heroína no le vio ningún sentido a esta conversación. De repente, Anasia exclamó que Fiona podía tener absolutamente cualquier cosa, pero por alguna razón tenía una expresión distante en su rostro. Pero en esta situación, se suponía que Fiona debía gritar. Le pidió a la condesa que hablara con más claridad. Por eso a Lady Elian no le gustaba a Anasia, porque era indiferente a todo lo que la rodeaba, como si estuviera aislada del mundo. Ni siquiera le importaba la opinión de la alta sociedad. Fiona no entendía por qué debería importarle las miradas de desaprobación, si era tan agotador e interfería con su vida. Anasia le preguntó a Milady si comprendía lo molesto que estaba por su indiferencia. Pero la heroína creía que se comportaba bastante comedida. La condesa exhaló cansada, dándose cuenta de que Fiona no entendía nada en ese momento. Luego le preguntó a Milady por qué había reconocido el derecho de él a heredar. La salud de esta niña era inestable y, según todas las reglas, a priori no podía convertirse en la heredera de su familia. Si Fiona se hubiera opuesto, este testamento no habría entrado en vigor. Pero la heroína no consideró necesario quitarle el título a él. Anasia se preguntó si a su hermano le habían dado un segundo nombre, pero Fiona no sabía qué tenía que ver eso con la conversación. Entonces la condesa le preguntó si tenía ambiciones. Fiona asintió y la mujer se preguntó por qué no quería llevarse todos los títulos. Incluso el estatus de la princesa heredera Milady hizo todo lo posible por retrasarlo, saltándose la ceremonia de mayoría de edad más importante. Fiona no entendía cómo la condesa conocía esta información. Sin embargo, la mujer respondió que eso era lo más importante. Pero para la protagonista era importante, porque las palabras de Anasia significaban que había informantes de esta mujer a su alrededor. La condesa explicó que había demasiados oídos en el palacio imperial. Juró por su hija. A Fiona le pareció muy emprendedor tener a su gente en el palacio, y Anasia respondió que era necesario para el gremio. La condesa volvió a preguntar a Fiona por qué renunciaba a todo. A Milady no le importaban los títulos, pero tampoco le importaba nada más, ya fueran personas o posesiones. Anasia preguntó qué significa la familia para una niña.
Sin esperar respuesta, la condesa rompió a llorar y dijo que uno pensaría que Fiona podría desaparecer en cualquier momento. La sorpresa apareció en el rostro de la heroína. La condesa detestaba la indiferencia de la dama, incluso después de haber recibido toda su atención y amor. Estaba enojada porque Fiona ni siquiera trató de averiguar por lo que pasó. El protagonista se quedó sin palabras. Anasia odiaba mucho a la hija del marqués, pero al mismo tiempo estaba muy agradecida a la dama por haberle regalado Ella. La heroína se dio cuenta de que la condesa solo quería estar con el conde hasta el final, porque lo amaba sinceramente. Pero luego el personaje principal no entendió cuál era realmente la relación entre estos dos. Evan le dijo que el conde también había salvado al conde. Él fue su benefactor. Para ellos que arrastraban su miserable y dolorosa existencia, su mano extendida se convirtió en una verdadera salvación divina. Evan le preguntó a la señora si sabía por qué se había salvado. El hombre se sentó sobre una rodilla. Dijo en un tono tranquilo que todo estaba hecho específicamente para ella, lo que hizo que el personaje principal se congelara. El conde viajó por todo el mundo recogiendo niños. Entre ellos, Anasia era especial. El conde no escatimó tiempo ni dinero para entrenar y apoyar a Anasia y a los demás. A la vista del talento puso toda su alma en ello. Y todo esto lo hizo solo por el bien de su nieta. Evan reveló que la compañía no es propiedad de él ni de Anasia. El rostro de la protagonista reflejaba una sorpresa no disimulada cuando el joven dijo que ella era completamente suya. Anasia dijo que esto tenía que mantenerse en secreto, porque podría perjudicar su seguridad. Dado que Fiona era la prometida del príncipe heredero, incluso ahora sus oponentes representaban una seria amenaza para Milady. La heroína no entendía por qué Anasia no reveló todo en su vida pasada. Esta mujer la odiaba, pero al mismo tiempo pensaba que era linda. Sin embargo, la joven condesa agradeció más tarde a Milady Elian por haberle dado él, su primer hijo. Ahora Fiona lo entendía. En una vida pasada era la venganza por un niño muerto. La riqueza de la protagonista de aquella vida, que siempre le pareció insondable, tenía una fuente y era la compañía comercial Pison. Evan juró con el corazón y con el alma. Ahora será siempre leal a su señora. Pasó algún tiempo y ahora ha llegado de nuevo el odiado día del encuentro del personaje principal con el príncipe heredero del imperio. Fiona miró su anillo. Todas las compañías comerciales de la familia Pison usaban el escudo de armas de su familia. Solo Luis usaba un símbolo diferente. El escudo de armas de la familia a menudo sirve como sello del jefe de la casa y el sello personal de un descendiente de la nobleza se recibe después de la mayoría de edad. A la edad de 16 años, Fiona se convirtió en princesa heredera y el sello fue reemplazado. Sin embargo, este anillo fue hecho por el conde Pisone especialmente para su nieta. Había estado preparando todo para Fiona desde el primer día de su vida, y en aras de la seguridad y la felicidad, el conde encontró personas que pudieran ayudarla. La condesa y Evan estaban entre los que pasaron por su escuela. Anasia era ahora la asistente de la heroína, y Evan era el caballero personal de Fiona. La joven dijo que se casó especialmente con el conde para poder estar más cerca de ella. Cuando Fiona mencionó por primera vez al niño, pensó que la señora se estaba burlando de ella. El conde decía constantemente que dedicaría su vida a su nieta. Por lo tanto, pidió abrazarlo al menos una vez. Era una petición desvergonzada, pero Anasia se alegró de haber decidido hacerlo ahora, porque era el resultado de que él estaba ahora en el mundo. Recibieron órdenes del conde para proteger Fiona. El abuelo fue tierno con la heroína durante más de 4 años. Incluso en su vida pasada, hizo todo lo posible por ella, pero el personaje principal se dio cuenta demasiado tarde de cuánto la amaba. Solo ahora se dio cuenta de esta importancia. Un desconocido llamó a la puerta del carruaje. Se presentó como un sirviente del Palacio Ever, llamado Psique, y la heroína inmediatamente se preguntó qué tendría que ver el sirviente de la emperatriz con ella. El príncipe heredero no estaba allí ahora. Fiona estaba enfadada porque ni siquiera le había advertido. Pero inesperadamente, el sirviente le informó a Milady que su majestad la emperatriz ya la estaba esperando, y Fiona se tensó de inmediato. El sirviente se confundió de inmediato. La negativa de la niña puede crear problemas. Es por eso que el protagonista pidió llevarla, y al cabo de un rato el hombre anunció la llegada de Lady Eliant. Fiona entró e inmediatamente notó a 2 mujeres. Inmediatamente hizo una reverencia y se presentó. Al levantar la cabeza,
La protagonista notó que la primera dama la miraba atentamente, ocultando parte de su rostro con un abanico amarillo. Fiona saludó entonces con frialdad a la primera consorte del emperador. La emperatriz invitó a la heroína a sentarse. La primera dama dijo que ella también se atrevió a unirse tan pronto como se enteró de la invitación de la hija del marqués por parte de la emperatriz. Pero la primera emperatriz claramente vino por una razón. Así que no fue la emperatriz quien la convocó, sino la primera dama. La primera emperatriz, con una sonrisa forzada en su rostro, anunció astutamente que estaba muy contenta de ver a Lady Eliant en buen estado de salud. La heroína le preguntó a su majestad a qué asunto la había invitado. La niña miró tímidamente a la primera dama. La primera emperatriz dijo que su majestad a menudo se aburre sin tener compañeros aquí, por lo que la joven puede venir más a menudo. La actual emperatriz confirmó estas palabras, pero esta mujer ni siquiera se molestó en ocultar esta patética mentira. Además, la primera emperatriz, a juzgar por su tono, estaba acostumbrada a menospreciar a la emperatriz y ni siquiera se opuso. Su majestad me dijo que conocía la situación con el conde de Pisón. La primera emperatriz agregó que este incidente hizo mucho ruido. Muchos aristócratas discutían ahora la noticia de que la joven Lady Eliant había expulsado a sus propios parientes de la familia. La sonrisa no abandonó el rostro de la primera emperatriz. Seguía siendo la misma. La última vez, también se burló del personaje principal con esta sonrisa azucarada, y la niña tuvo que soportar sin saber cómo responder. Pero ahora ella respondió con calma que Su Alteza parecía estar interesado en los asuntos de su casa. Es realmente apropiado interesarse el uno por el otro. Aunque la primera emperatriz era la hija mayor de la familia del conde, entró voluntariamente en el harén como concubina del emperador. Luego dio a luz a su primer hijo. El primer príncipe era considerado el heredero hasta que era precedido. La influencia de la primera concubina rivalizaba con la de la emperatriz, pero todo se derrumbó cuando apareció el actual príncipe heredero. Para ellos resultó ser como una espina en el corazón, y Fiona, a sus ojos, era otro obstáculo en el camino. Aunque la protagonista no quería casarse con el príncipe heredero, tampoco tenía la intención de perder ante esta mujer. Fiona señaló que la esposa del primer príncipe todavía no tiene hijos. Pronto se convertirán en una familia, así que puedes preocuparte aquí, porque han pasado más de 10 años desde su boda. Fiona le preguntó a la actual emperatriz su opinión. El primer príncipe tuvo una esposa y 3 concubinas. Se había casado muy pronto, pero incluso ahora, en la treintena, no había tenido herederos, y ese era un punto débil. La mujer agradeció a la señora por su cuidado. La actual emperatriz sintió que estaba entre dos fuegos. La primera emperatriz, con una sonrisa fingida, dijo que era bastante extraño que se rumoreara sobre una persona tan virtuosa. Él y la emperatriz estaban preocupados por esto. Fiona comprendió que la mujer quería que le preguntara cuáles eran los rumores. El protagonista decidió seguirle el juego y le preguntó a la mujer a qué tipo de rumor se refería al hablar de él. Se dice que la joven abrazó a un hombre en la calle. Fiona asumió que era Evan. Ni siquiera se tocaron, pero para el personaje principal, tal rumor sonaba bastante inofensivo para su reputación. La mujer preguntó qué pasaría si el príncipe heredero se enterara de esto. Tal vez incluso el emperador se enoje por esto. El protagonista entendió perfectamente que sus palabras eran suficientes y el oído ya sería considerado la verdad entre todos los aristócratas. En esto la primera emperatriz fue una maestra. En su vida pasada, la heroína caía constantemente en esto. Incluso ahora, un paso en falso y el peligro son inminentes, y en el peor de los casos, el compromiso con el príncipe heredero se romperá debido a un comportamiento depravado. Pero ahora los rumores carecían de sentido para Fiona. Por el contrario, la cancelación del compromiso es incluso tentadora, pero si esto sucede bajo el estigma de la deshonra, será extremadamente difícil quedarse en la casa de Eliant, y esto claramente no le convenía a la heroína. Ya es difícil para Tantu convertirse en marqués, y la presencia de Fiona solo lo hará más difícil. Tampoco podría regresar al condado de Pisón, porque ya había transferido los derechos de la herencia a él, y regresar sería una carga. Pero Fiona seguía siendo un gremio de comerciantes. Por lo tanto, romper el compromiso no fue un problema. Sin embargo, el personaje principal no tenía ninguna razón para dejar que esta mujer arrogante se apoderara de ella.
Le recordó a la primera emperatriz que ella misma estuvo una vez en el centro de un escándalo. Esa historia ocurrió hace unos 35 años. Dicen que fue un gran escándalo. Esta historia está relacionada con el prometido de la mujer y el embarazo inmediatamente después de recibir la bendición del emperador. Luego todo se calmó, porque el chico parecía un emperador, pero la sombra de la duda permaneció. El protagonista estaba seguro de que la primera emperatriz no esperaba que nadie recordara los acontecimientos de hace 35 años. Ahora Fiona se preguntaba cómo saldría de aquello. La primera emperatriz llamó a la niña muy intrépida, pero la heroína solo respondió que cuando una persona tiene que convertirse en emperatriz, necesita aprender a manejar a las personas de menor estatus. Había muchas personas en el palacio que no sabían cuál era su lugar. Sin embargo, la primera emperatriz consideró que se trataba de una insolencia innecesaria, pero dependiendo de quién lo muestre, la imprudencia a veces puede pasar por fuerza. La mujer solo se rió ante estas palabras. La actual emperatriz decidió intervenir en la disputa y cambiar de tema, por lo que le preguntó a la dama sobre la ceremonia de mayoría de edad. Solo tenía curiosidad por saber cómo iban los preparativos. La primera dama agregó que ella también estaba interesada. El protagonista respondió con una sonrisa que todo el mundo pasa por esta ceremonia y que no hay nada especial en la preparación del evento. Pero la primera emperatriz no estaba de acuerdo con la heroína. Fiona era muy consciente de que la primera esposa sabía que esta ceremonia no se llevaría a cabo y por lo tanto ahora quería lastimarla a propósito. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de la emperatriz. La primera esposa del emperador, como por casualidad, recordó que la dama no tenía a nadie que pudiera organizar esta importante celebración para ella. Parecía que la mujer quería que Fiona dijera ella misma que no habría baile. La primera favorita siguió insistiendo y ahora Fiona empezó a pensar. La primera esposa del emperador le ofreció su ayuda. Estaba lista para asumir este papel. ¿Fue una jugada fuerte? La noticia de la propuesta de la primera esposa se extenderá rápidamente por los círculos sociales y nadie más se atreverá a convertirse en patrona. La protagonista se dio cuenta de que la habían llevado a un callejón sin salida, pero inesperadamente la mano de un hombre se posó en su hombro. El príncipe heredero agradeció a Su Alteza por esperar y dijo que su abuela materna sería una escolta. Tomó la mano de la novia y le dijo que la extrañaba mucho. La emperatriz estaba indignada, pero Sirius se disculpó por su falta de tacto. La primera esposa del emperador estaba furiosa, pero rápidamente se controló y le pidió al príncipe heredero que mostrara prudencia. Sin embargo, Sirius respondió que ahora estaba en una edad en la que su corazón latía más rápido, con solo pensar en encontrar una novia hasta ahora. La mujer lo miró con frialdad, pero el príncipe volvió su mirada hacia Fiona. Luego tomó suavemente a la niña por la cintura. Solo ahora el personaje principal entendió qué estaba haciendo exactamente el príncipe heredero, por lo que decidió seguirle el juego un poco. Le preguntó al príncipe por qué había llegado tan tarde. Fiona dijo que su espera parecía interminable. El príncipe heredero dijo con tristeza en su rostro que ni siquiera sabía que ella estaba aquí. De repente se inclinó y besó a la muchacha en la frente. La mirada del personaje principal se volvió fría de inmediato y estaba segura de que, en opinión del príncipe, no podría decirle nada a su primera esposa. Así que Fiona me dijo que era Su Majestad quien la había llamado aquí. Luego abrazó con fuerza al príncipe, cuyas mejillas estaban densamente rojas. La protagonista sonrió, porque entendió perfectamente que Su Alteza no esperaba algo así de ella. Recordó que hoy es solo para ellos dos. Aparentemente la emperatriz simplemente se olvidó de eso. Su Majestad respondió confundido que el príncipe heredero tenía razón. La primera esposa del emperador aclaró si la condesa Garfield acompañaría a Lady Elian en la ceremonia de mayoría de edad. Sirius asintió y agregó que era natural. La primera emperatriz dijo con una sonrisa forzada que era un alivio para ella. Fue una lástima que la ceremonia tuviera lugar en la casa de Eliant y la familia imperial no pudiera asistir. Sin embargo, el príncipe dijo que el emperador estaba preparando una ceremonia en el salón Erharash. La mujer no pudo ocultar su ira. Era el salón más grande de todo el palacio, destinado solo a eventos de nivel estatal. La primera esposa gritó que eso era una locura flagrante.
Pero Biona no era solo la hija de un marqués, sino que era la novia del príncipe heredero del imperio y de la futura princesa heredera. Pero la primera esposa consideró inaceptable celebrar un evento sin el conocimiento del jefe del patio y pidió la opinión de la emperatriz. Su Majestad estaba confundida, y luego la mujer preguntó en tono elevado si estaba de acuerdo. Sirius respondió con calma que era una decisión del emperador, e incluso Su Majestad no pudo desafiarla. La emperatriz respondió que el príncipe heredero tenía razón. El príncipe aconsejó a la mujer que evitara la deslealtad a Biona. La primera consorte del emperador lo miró con enojo. Sirius sonrió e informó a las dos mujeres que, con su permiso, él y su prometida serían los primeros en salir de esta habitación. Cerrando la puerta del otro lado, ambos se detuvieron. El rostro del príncipe era sombrío. De repente, la protagonista sintió que ya no sentía apoyo bajo sus pies e inmediatamente gritó. Sirius la levantó en sus brazos con facilidad. El personaje principal no entendió en absoluto lo que estaba sucediendo y el príncipe ya la había llevado al jardín. Luego le preguntó cuánto tiempo iba a caminar así. Biona me pidió que la dejara aquí. El príncipe heredero no se resistió y accedió a la solicitud, y finalmente pudo sentir la tierra firme bajo sus pies. La heroína recordó inmediatamente las exclamaciones entusiastas de las criadas. No podía creer que estaba atrapada en los brazos de un hombre. De repente, el príncipe heredero, con un tono tenso en su voz, preguntó por qué había venido al palacio imperial hoy. Biona incluso se sorprendió por tal pregunta. Sirius le preguntó si no había recibido su mensaje pidiéndole que no fuera. Al enterarse de que la niña no había recibido nada, el príncipe heredero concluyó que la primera emperatriz ya había comenzado a actuar. Es evidente que alguien contribuyó a impedir que llegara la carta. Solo unas pocas personas sabían que el príncipe no estaba en el palacio hoy. No era difícil adivinar quién estaba detrás de todo esto, porque todos los caminos conducían a un solo sospechoso, la primera esposa del emperador. Resultó que el príncipe corrió hacia ella tan pronto como se enteró de su llegada. Sirius dijo que ahora tendrían que hacer concesiones. La sorpresa apareció en el rostro de la protagonista cuando el príncipe heredero anunció que ahora se llevaría a cabo su ceremonia de mayoría de edad. Miró a la novia con confusión. Biona no podía creer que le hubiera mentido a la primera emperatriz. Pero el príncipe heredero dijo que eso no era mentira. De hecho, Su Majestad el Emperador iba a celebrar una ceremonia en ese gran salón antes de que ella misma se negara. Sirius puso su mano en el hombro de la niña y dijo que nada pasaría sin su consentimiento. Sabía muy bien que ella dudaba en casarse con él. Por lo tanto, el príncipe se ofreció a ceder y le explicó que si la dama cedía un poco, entonces él también se encontraría con ella a mitad de camino, cumpliendo su deseo. Biona pidió romper el compromiso, pero Sirius respondió que era imposible. Pidió que se nombrara algo más realista. Pero la heroína no quería nada más. El príncipe heredero exhaló irritado y se ofreció a posponer la boda por un tiempo si no se podía romper el compromiso. Esto ya era una victoria en Biona, pero se sorprendió ante la mirada del príncipe. Como resultado, Sirius la llamó una persona realmente extraña, pero el personaje principal se consideraba bastante común. Inesperadamente, el príncipe pidió evitar reunirse con la primera emperatriz. Ella es como una víbora, y Biona aún no es capaz de lidiar con eso. El personaje principal recordó que todavía era solo la hija del marqués y que no tenía poder para rechazar la invitación de Su Alteza. Sirius sonrió y preguntó si su prometida estaba siendo modesta. Inmediatamente se inclinó hacia ella. El príncipe heredero, con una gran sonrisa en su rostro, susurró al oído de la niña que acababa de hacer un gran trabajo con la primera esposa del emperador. Biona se sorprendió al enterarse de que lo había oído todo. Sirius comenzó a acercarse a los labios de la heroína, diciendo que ver una pelea verbal era lo más interesante. Biona estaba a punto de volver a pisarle el pie, pero se lo quitó bruscamente. El príncipe no iba a volver a caer en este truco. Entonces la muchacha le golpeó en el hueso. Sirius inmediatamente sintió un dolor agudo en su pierna y la agarró. El personaje principal sonrió ampliamente y le dijo al príncipe heredero que tampoco usó el mismo truco 2 veces. Como resultado, Biona no pudo evitar la ceremonia de mayoría de edad. Anasia vio esto como una oportunidad para promocionar la marca.
Esto era diferente de la encarnación anterior del personaje principal, pero la idea le pareció buena y por lo tanto aceptó con gusto. Tant llamó con entusiasmo a su hermana una belleza. Anasia entró en la habitación y preguntó cómo era milady el trabajo de sus artesanos. El protagonista se sorprendió al ver a la condesa. Felicitó a Fiona por alcanzar la mayoría de edad y trajo un regalo de ella y Evan en forma de aretes y un collar en una caja. Prepararon especialmente estas decoraciones para el evento. Uno podría pensar que esto era parte del diseño original del vestido. Fiona dijo que le gustaba. Anastasia incluso se dedicó personalmente a la promoción de la empresa, y el personaje principal estaba seguro de que seguramente recibiría una buena recompensa. La condesa la llamó insaciable y la muchacha accedió. Incluso si todos los días del mundo pertenecieran a Fiona, todavía anhelaría más. De hecho, Tant también quería ir a la ceremonia, pero Fiona pidió esperarlo durante 4 años, e incluso si se escapaba, aún iba a llevar a su hermano a este baile. Anasia preguntó de repente si realmente podía ir con ella a la ceremonia.